Aquí estamos, ¿cómo va? Largamos la semana, esto es solo una vuelta más. Quiero arrancar, antes de presentar a mis compañeros, presentando el tema. El tema seguramente te no sorprenderá. Y es otra defraudación al Estado. Rompen todo. Vamos a analizarlo. ¿Es por desidia, mala praxis, mala intención? ¿Quién se está beneficiando con esto? ¿Quién se quedó con esa plata? Me refiero a los planes sociales. Los planes sociales no estuvieron siempre en la República Argentina. Básicamente se instalaron después de la crisis de 2001, donde ya en el 2002 empezaron esos planes, que después siempre se multiplicaron. Venían a ser una muleta transitoria y terminan reemplazando a la pierna, a la capacidad productiva. Este es un problema que nunca pudo ser reemplazado el esquema del plan social. Es más, se distribuyó y cada vez más. Pero ahora hay una novedad. Un plan que es el potencial trabajo, 1.300.000 beneficiarios. Tiene 1.300.000. Ahora sabemos que 250.000, por lo menos, digamos, casi el 20% tienen anormalidades, anomalías. Es un curro lo que están haciendo. Casi un 20% del potencial trabajo tiene observaciones gravísimas. Por ejemplo, gente que venía de comprar barcos recibió un plan social. Rodados, como se dice técnicamente, autos importados tiene. 2.000 y pico de muertos reciben planes sociales. Gente que compró viviendas, planes sociales. Que tiene cobertura de salud privada, recibe planes sociales. Es rarísimo, pero es rarísimo por el volumen. No es que son 5.000, 3.000 en un sector determinado, no. Casi, les digo, el 18 y pico por ciento, casi 2 de cada 10 planes de este, que es casi el más importante de todos, tiene serias irregularidades. ¿Cuánta plata le está costando a la Argentina este curro de estos planes sociales mal implementados? Nos metemos con eso. Voy a presentar a Nelson Castro. ¿Cómo estás, Nelson? Bella noche de lunes, ¿cómo os va? Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Está Ceci Bufflet. ¿Cómo le va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bien. ¿De qué estamos hablando, Lucía Salinas? Bueno, estamos hablando de un informe que realizó la FIP, un entrecruzamiento de datos sobre este universo de personas que reciben este beneficio social, este programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ese informe lo hace por pedido del Ministro de Desarrollo Social. Agarran una ventana de tiempo de 6 meses y lo que quieren saber es el movimiento económico financiero de más de 1.300.000 personas que reciben este plan. Eso como primer dato. ¿Qué surge de ese informe? Que al menos más de 230.000 personas exponen severas irregularidades. Compra de dólares a través del sistema formal, posesión de embarcaciones, posesión de aviones, compra de 0 kilómetros, personas que tenían más de un inmueble, personas que tenían locales, comerciales, personas que duplicaban con sus ingresos el salario mínimo vital y móvil. Es el supermercado del curro. El curro que vos buscás está ahí. El rubro que quieras, todos colgados en góndola. Es impresionante. Espera, no cuentes todo, vamos a ir desgranándolo. Nelson, ¿cómo ves esto? Bueno, ¿Te no sorprende? Nada que sorprenda. Nada que sorprenda en este gobierno de corruptos y mentirosos, ¿no? Pero forma parte de esto, la palabra la definiste muy bien, ¿no? El significado curro en español, en España es una palabra de buen sentido. De trabajo. Acá no. Significa lo contrario. Efectivamente, digamos, es un oxímoron. Es como obtener un beneficio sin trabajar. Pero aquí lo que hay que buscar es efectivamente, porque seguramente alguien dentro del Estado, al margen de no controlar y demás, es obvio, se benefició con esto. Y este es el punto clave, más allá de la inmoralidad y estupefacción, que a alguno podría producirle, no a nosotros. Bien. ¿Por qué hay que hacer un entrecruzamiento de datos después que diste la plata? Esos datos no hay que pedirlos antes de dar la plata y entonces decís, a vos te corresponde, a vos no te corresponde. ¿Quién es el señor que dijo, a vos te corresponde y a vos no te corresponde? Hubo un gran salto de reparto de planes. Si uno toma desde que dejó Macri en 2019
a lo que va del gobierno de Alberto Fernández, más que se duplicó. Es decir, hubo en 2020, año de pandemia, después 2021, estamos hablando del inicio de la gestión de Alberto Fernández, el ministro era Daniel Arroyo, con un fuerte poder de los movimientos sociales, el movimiento Evita y demás ahí adentro del ministerio. En esa época explotan los Potenciar Trabajo, que es el único que quedó en pie de todos los que había es este, y es en ese momento que explotan. La responsabilidad es del ministerio. Bien. Ahí te digo una cosita sobre esa cuenta. Había 250.000 planes del registro o el tipo del que son el Potenciar Trabajo cuando termine el gobierno de Cristina Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri pasan a ser 500.000, se duplican, de hecho hay un fuerte cuestionamiento a ese proceso. Ahora, de esos 500.000, en estos 3 años de gobierno, pasan a 1.300.000, mucho más que se duplica. Claro, pero piensen ahora, si alguien recién se suma a la transmisión, como se decía antes, 250.000 se lo dieron a cualquiera, los revolearon. Y lo que vamos a tratar de analizar es, ¿quién hizo esta maniobra fraudulenta? Adivinen quiénes son los defraudados. Y bueno, todos nosotros que somos los que pagamos impuestos, por supuesto, 250.000. ¿Se equivocaron en la adjudicación? ¿Acaso fueron dados de buena fe y alguien les robó el quit a los destinatarios y maniobró con ellos? Digamos, vamos a tratar de ver ese recorrido. Esa fue una primera hipótesis del fiscal Guillermo Marijuán, que es quien hoy radica la denuncia penal y dice que al analizar este informe lo que se cometió es una defraudación al Estado, porque lo que se perjudicó fue el dinero de todos los argentinos. La denuncia no recae sobre el titular de la FIP o sobre el titular del Ministerio de Desarrollo Social. La denuncia recae sobre los beneficiarios, porque lo que dice el fiscal es que ellos engañaron maliciosamente a las autoridades del fisco como del Ministerio de Desarrollo Social, exponiendo que tenían carencias económicas y por eso necesitaban un plan social. Pero estas 253.000 personas después declaraban bienes personales. Pero es raro entonces. Y ahí salta. Con una precisión, AFIP y otros organismos del Estado hoy te cruzan datos, desde el panóptico ellos te ven, pero vos no podés revisarles ninguna cuenta a ellos, y te traban cualquier operación si vos no estás en regla. ¿Cómo es entonces posible que un señor que se compró un barco después pueda, si es que esto existe, ¿no? Se pide un plan social y se lo dan sin revisar? Quiero que veamos algunos de los rubros, por decir, el supermercado de la mentira y la transgresión. Miren, indignómetro, dale. 44.235 recibieron ingresos en los últimos 6 meses mayores a, escucha bien, 2 veces el importe del salario mínimo vital y móvil. Un señor en estas condiciones lo pidió y entonces ¿qué pasó? ¿No lo revisaron y en el apremio de la necesidad y la Argentina con hambre se lo dieron? Démoselo y después vemos. ¿Esa es una hipótesis o acá hay algo más? Lo que plantea en un tramo de la denuncia el fiscal es: hay que determinar si estas personas fueron utilizadas por terceros, utilizaron su nombre para cobrar esos planes sociales mientras estas personas seguían con esta situación fiscal. Porque después se encuentran con irregularidades muchísimo más serias y esto es detectado en una ventana de 6 meses. Si se amplía esa ventana, lo que dice el fiscal, quizás estamos ante la presencia de una defraudación muchísimo más alta, muchísimo mayor en número y ante más delitos que se podrían haber cometido. Ceci, ¿cuánto es 2 salarios mínimos? 2 salarios mínimos son unos 100.000 pesos y cobrar 2 salarios mínimos es lo que te inhabilita. Cobrar más de 2 salarios mínimos es una condición que te inhabilita para que te asignen un plan social, que es la regla que se ha roto. Seguro que la persona que lo hizo puede estar mintiendo y falseando sus datos, ahora el Estado debería tener un poquito de responsabilidad al controlarlo. Pero además hay algo que hay que contar que es político, que es que ¿quiénes llegan a recibir estos planes Potenciar Trabaja? Aquellos que están en un movimiento social afín al gobierno que los lleva a inscribir en el marco de una cooperativa o de una estructura de trabajo. Unidad. No es una Hay persona que va. No. No es una persona que va. Claro, hay una gran discusión porque aquellas organizaciones o aquellos que no están en una organización o aquellos que no están con el gobierno, ¿qué dicen siempre? Y vamos, si nos bochan, no podemos acceder al Potenciar Trabajo, con lo cual acá ya hay como un padrinazgo político a la hora de recibir un plan, con lo cual ahí no puede haber inocencia. Saben a quién están llevando a anotar. Y además, con una idea, siempre este concepto psicopáticamente utilizado de la solidaridad, el impuesto solidario, achatar la pirámide para que todos tengan algo.
siempre la idea de la solidaridad para moralizar la distribución. Fíjense ustedes de qué modo hay 250.000, 18%, casi 20% de este 1.300.000 que tiene irregularidades muy groseras. Miren otra irregularidad, vamos a compartir con ustedes. 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito, débito mayor a 2 veces el importe del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que está muy lejos de esa carencia extrema que sí genuinamente necesita de un plan. Pero además, en otro tramo, lo que plantea, cuando el fiscal Guillermo Marijuán hace la investigación preliminar que termina en esta denuncia, lo que dice es, el Estado no puede delegar en un piquetero o en un puntero político la entrega de tarjetas que se financian con fondos del Estado. Entonces ahí también abre la ventana y lo que dice es, hoy la denuncia es contra los beneficiarios, pero no se descarta la responsabilidad de funcionarios públicos en esto que él llamó una gran defraudación al Estado. Nelson. 2 cosas, ¿no? Una primera, demuestra que lo que muchas veces decimos acá, que la pobreza es un negocio, lo es. En este caso un negociado, ¿no? Realmente. Y estaba recordando que en el acto en el cual Cristina se lo terminó por cargar en aquel momento a Culfas, ella dijo que en la Argentina había muchos planes sociales, que fue lo que después generó, cuando vino Massa y demás, esta idea de revisar, que eso generó una crítica interna de algunos. ¿Te acordás que acá lo discutimos con Navarro, con Fernando Navarro, ¿no es cierto? En cuanto a la mentira. Bueno, esto es una confirmación de que efectivamente Cristina alguna información tenía sobre eso, sobre lo cual poco accionó. Pero insisto, esto demuestra que lo que acá decimos y aquella vez discutimos, que la pobreza es un negocio para muchos, un negociado, es una triste y cruel realidad. Bien, entonces empecemos a revolver el café negro como si fuéramos los detectives de una película americana y digamos, ¿quién se beneficia con ese cadáver ahí? Es el cadáver, en este caso es el dato, esta defraudación. ¿Quién revuelve el café? Revolvemos el café. ¿Quién se puede estar beneficiando con este escándalo? Pensemos mal, que también es divertido. Cristina Kirchner. Digamos, siguiendo el hilo de Nelson... Ella apuntaba básicamente al movimiento Evita, que es rival en el territorio de la Cámpora, lo dijo claramente, ella planteaba, sí, está bien, tenemos una tasa en este gobierno, una tasa de desempleo baja, pero mirá la cantidad de planes que hay, ¿cómo puede ser? Hay que sacar los planes sociales. De hecho, el propio Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia, fue también en el mismo sentido. Sí, ojo, Jessy. Sí. Cristina quería sacar los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que no era de ella, para llevárselos a los intendentes que quería blindar y acercar a ella. Estos planes y quizás quería hacer un salario básico universal. Ahora ya claro que no hay plata para esto. Ella quería sacarle los planes a Levita. Si lo hago simple, quería sacarle los planes al movimiento. Que había jugado con Randazo en aquella. Y que le compite en territorialidad a la Cámpora sobre todo. Y surge esta información, este trabajo de la FIP. Quien hoy está en la FIP ya desde hace un tiempo es Carlos Castanieto. Es alguien que Cristina Kirchner se encarga de resaltar en sus últimos discursos qué bien la FIP como está trabajando. Es alguien de ella, fue segundo de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, si uno pone todos los elementos, Nelson, te uso la palabra, la verdad es que cierra la historia de que beneficia a Cristina Kirchner. Lo que no quiere decir que es irregular, que estos 250.000 planes, digamos, por lo que dice la justicia, hay irregularidades y están mal dados. Hay una cosa que me parece que no podemos olvidar. Es cierto que políticamente en la interna beneficia a Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que esto ocurre en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que toda la población lee es, este curro es en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ni siquiera sabemos del todo. Lo que estamos viendo es que no es habitual que un organismo del Estado controlado por un gobierno dé información que perjudica tanto, es un bombazo esto, a un ministerio y en sí al gobierno. Es decir, ahí lo que ves es la interna en carne viva. De hecho, lo que pide explícitamente hoy el fiscal Marijuán, que una vez que se abra la causa penal, es decir, que se le dé curso a la investigación, que la primera decisión que tome el juez sea pedir que ordenar que el Ministerio de Desarrollo Social y la FIP suspenda este plan, al menos para este universo
de beneficiarios, entre comillas, porque los números exponen que de carencia económicas no tenían nada. Un detalle más antes de seguir mostrándoles las barbaridades de quién recibió planes, y es, ¿quién pidió esta auditoría de la FIP? ¿Quién dijo, che, acá hay algo raro con los planes? ¿Había sido Juanchi Zabaleta? Sí, lo hizo en junio de este año. Básicamente contaba con información previa de que esto podía ser, y ahí es cuando interviene la FIP. Lo que dijo Tolosa Paz, que es quien continuó al frente del Ministerio de Desarrollo Social, es que las auditorías que había pedido Zabaleta con las universidades se dan de baja. Esto es raro porque cambia la modalidad de auditar ahora, porque dice que eran muy engorrosas. Hay una pelea interna sobre cómo controlar o qué hacer con lo que se sabe hasta ahora de cómo fue el reparto de planes. Bien, también las universidades cuestionadas, quedan algunas ahí, como que ese lugar... Sí. El aula sagrada, lo impoluto, lo transparente, también queda envuelto en esta cuestión. ¿Están sospechadas las auditorías esas o no? No dio explicación. Lo que dijo Tolosa Paz es que eran muy lentas. Digamos que si se avanzaba con esta metodología, iban a tener los resultados en el 2050, básicamente. Y ese fue el argumento público que pero dio. para darla de baja ya tenés que tener preparado otro sistema de control. Pero no entiendo digital, ayúdenme con esto, las auditorías. No vamos, digamos... ¿No vamos en el año 15 sobre 16 total de gobiernos kirchneristas? Sí. ¿Y cómo ahora se dan cuenta de las auditorías y son lentas? Sus proveedores, para auditarlos, ¿ahora se dan cuenta a esta altura que no funciona? Tampoco es raro pensar que Zabaleta llega al ministerio y se encuentra en una situación de desorden absoluto, que ve que en cualquier momento se puede judicializar y dice, yo me lavo las manos, que hagan la auditoría porque esto va a explotar. Digo, las auditorías se encargaron en el... Tan grosero que iba a decir, en cualquier momento explota, ojo. Yo creo, Osvaldo, que las auditorías se encargaron en el medio de la pelea política para poder intervenir la cantidad de planes sociales que administraban las organizaciones sociales. ¿Por qué se encargan las auditorías en ese momento? Porque saben desde siempre que estas irregularidades ocurrían. Entonces, cuando deciden intervenir y sacarle parte de los planes y parte de la caja y parte de la territorialidad a los movimientos sociales, en esa pelea ahí se decide anunciar la intervención. Que había irregularidades, evidentemente lo sabían de siempre. O sea, ¿estamos en el medio de una pelea por una caja? Sí, pero esta caja, ojo, siempre. Del tema que quieras que te vamos a hablar acá, siempre de fondo de 8 a 10 por una caja. De 8 a 10 hablamos de eso. Básicamente es por la caja. Nelson. Bueno, es que la caja es el oxígeno para el kirchnerismo. Si se termina la caja, se asfixian todos, ¿no es cierto? Así que esto está claro y por eso Cristina claramente lo vio con esta molicie con la cual lo denunció. Es decir, lo denunció cuando era parte de una interna, no antes. Claro. Hay un punto muy curioso. Esta es una ventana, lo dijo muy bien con estas palabras Lucía, de 6 meses. Uno se pregunta... Si cambias la ventana una más grande, pero por supuesto, aparece. Si vos, es una ventanita, vos abrís un portón... Muestra. Mami, es una muestra. Vos abrís un portón, mamita, lo que puede pasar allí, ¿no es cierto? Si una muestra... Miren, hablando de lo que puede pasar allí, lo que pasó allí. Vamos a ver otros casos concretos de lo que hicieron. No quiero arruinarte la noche de lunes. Con tu dinero. ¿Viste esa cosa? Lo estás haciendo. Con tu dinero. Claro. Esos billetes de atrás son tuyos. Sí. Claro. 253.184, dicen los niños cantores de los planes sociales, presentaron declaraciones juradas de bienes personales. ¿Cómo? ¿Tenés bienes personales y recibís un plan social? O uno o lo otro. 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave. Fíjate vos, de todo y con un plan social. Y algo más, 10.477 personas, beneficiarios, registran un automotor de menos de un año de antigüedad. Este es de Bueno, no, ya sé, pero ponerle un inmueble vos podés decir, era una herencia, de hacer, es algo sí, pero esto es una actividad. Un año. Esperá, 8.000, ahí voy, sí, 8.019 titulares de jubilaciones, pensiones o retiros. ¿Querés darme algo más? Vamos a full. ¿Querés darme los muertos ahora? ¿Cuántos muertos cobran? Los muertos no solo votan, los muertos pueden cobrar planes sociales. 209, medicina prepaga o cobertura social. Vamos a full con todo y uno más. 35.398 compraron dólares. Compran dólares dentro de los 6 meses de cobrar la asignación. Bueno, acá hay un punto y es que lo que dice Hay de todo, perdóname porque... 39.874.
titulares de establecimientos comerciales, explotación agrícola o ganadera. Cuando yo tengo que ser el supermercado del tenés curro, todos los rubros. Todos los rubros. Todas las góndolas. ¿Y qué más? El último. 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos. Que es un detalle encontrarse fallecidos. Bueno, si es porque te morís no te lo van a dar. A pesar de encontrar... Lo que salen las flores. Un dato, a propósito de los fallecidos, hay un dato que pide Marijuán que es interesante, que es al Banco Central, y le dice que informe la cantidad de beneficiarios que cobran por cajero o por transferencia. Porque ahí está parte también del curro, ¿no? Exactamente. A ver, ¿dónde? Cuéntenme. Que transfieren, que sacan el dinero vía transferencias o sacan el dinero de un cajero automático de una caja. Esto es lo que plantea él. Y si son personas utilizadas por terceros que usan sus datos que además pueden obtener de otros organismos del Estado como ANSES. A ver, Pero por terceros, para decirlo políticamente, es por alguien de la política. No estamos hablando por un puntero. Podemos hacer una bajada todavía más, una aproximación más a tierra. Acá estamos integrantes de esta mesa, vamos a jugar a quién recibe qué, todos los roles. Yo soy el Ministerio de Desarrollo Social y le entrego a Jessica, porque me dice que tiene necesidades económicas, le entrego un plan social. No me pregunto nada sobre la situación de Jessica. ¿Está intermediada por un movimiento, alguien, por un, entre comillas, puntero, o ella solita puede pedir? ¿Qué sospecha la Fiscalía? Es que quizás Osvaldo, que es el puntero de un movimiento, social, con esa camisa, utiliza el nombre de Jessica para quedarse con ese plan. ¿Y Jessica no dice nada? Mira cómo quedó flaquita, pobre. ¿Qué gana Jessica? Mira. Jessica no sabe que le están robando. Acá tenés dos hipótesis. O Jessica puede saber y se queda con parte del dinero, o Jessica no sabe y es una engañada más dentro de esta estructura de... Claro, le robaron el nombre. Nelson ahora tiene una embarcación. Bien, ¿cómo llega Nelson a cobrar un plan social? Es muy interesante la pregunta. Realmente. Yo soy el ministerio. Totalmente. Ahí está, yo soy Tolosa Paz. No, Nelson tiene que buscar una unidad ejecutora, tiene que buscar un intermediario. Y a esa unidad ejecutora, que es Osvaldo, con esa camisa, quien va con los datos a pedirle y a negociar por Nelson y por un montón de gente más al Ministerio de Desarrollo Social. Pero también puede ser que yo vaya a buscar a Nelson antes que Nelson venga a buscarme a mí. Por supuesto. Mucho más probable. A Nelson y a todos los vecinos. Así lo describe el fiscal, dice. Pero espera, ¿cómo es ese diálogo en donde, cómo lo convences? ¿Qué gana Nelson? Si ya tiene barcos, obvio. ¿Cuánto le va a dar? ¿20.000 pesos? No. Nelson no puede saberlo o puede no saberlo. Claro. Ahí está. Sí, son dos opciones. Probablemente Osvaldo, 50-50. ¿Sí? Osvaldo, me sumo a la unidad de gestión de Osvaldo, somos los dos punteros, vamos y le decimos a Nelson, estamos armando una cooperativa, es tanta plata por mes, este porcentaje es nuestro, vamos, nos anotamos, y así funciona. Y con eso se financia desde el comedor hasta la política, hasta el acto, hasta la marcha. Pero espera, Nelson, el barco de Nelson, que sabemos cómo es. Pero hay mucha gente que está quedando pegada. Digamos, tenemos 250.000 tipos que no le tienen miedo a la justicia. Ahora, habrá... Pero espera, perdóname, una cosa. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Social, acá, la señora tiene que chequear los datos contra la FIP antes de darle. Es lo que dice. Y es lo que dice Nelson, que hace. hace las preguntas. No lo hizo. Vos preguntá lo que te incomoda. No, pero no me preguntan en absoluto. Digamos, yo me indigno porque digo, ¿cómo soy víctima inocente de esta estafa? ¿Cómo ustedes no controlaron? Bueno. Algo fácilmente controlable si es que yo tengo esa posición y además estoy registrado. ¿Cuánta gente vino que Pero damos por hecho eso, que los Nelson que tienen embarcaciones o autos o helicópteros fueron usados y no saben. Bueno, hay que aclarar una cosa. No lo sabés. La investigación está en una etapa muy preliminar. Es una de las hipótesis y es lo que a lo largo de la investigación se tiene que determinar. Hay un dato que hoy planteaban en Comodoro Pi y es que desde el Plan Jefas y Jefes de Hogar de 2001 no se hace un entrecruzamiento de datos como este. Con lo cual... Quizás pasaron muchos Nelson, muchas Jessicas y muchos Osvaldos a lo largo de todos estos años. Pero entonces, digamos, 21 años. Alguien nunca dijo en televisión, esto recién empieza. Obvio. Porque estamos tirando, estamos viendo el tramito final. Si tiramos de la cuerda, ¿qué sale? Y si la justicia cita a Jessica y Jessy va y le dice a Osvaldo, vos me llamaste, me dijiste que me ibas a cuidar, yo te di mi nombre y vos que sos el movimiento social, ahora tengo que ir a la justicia. Pero vamos con lo que dice Nelson. Una ventanita así chiquitita
chiquitita, espiaste 6 meses y viste 250.000 robos o malversaciones o no sé qué figura le quieren poner. Defraudación. Bien. Y vos me estás diciendo al mismo tiempo que desde 2001, 2002 no revisan esto con este nivel rigor. de entrecruzamientos. Nos quedamos muy tranquilos. Te quiero decir una cosa. Perdón, ¿por qué hay que entrecruzarlo? Ese dato no se pide antes de dar el plan. Claro, eso hay una falla del Ministerio de Desarrollo Social que tiene que validar esos datos. Chicos, estuvimos la semana pasada viendo las colas en la ANSES de la gente que rebota porque entra, le chequean los datos y lo rebotan. ¿Qué pasó acá cuando se hizo este registro? ¿Te acordás que eso remite a una discusión muy interesante que hubo y real? Acá nosotros alguna vez lo dijimos, de uno de los grandes problemas entre tantos que favorece esto, que en el Ministerio de Desarrollo Social está quienes están de los dos lados del mostrador. Cosa que es absolutamente inaceptable. Es decir, no puede el señor Pérsico ser el titular, él y otros, del movimiento que recibe los fondos. Y esto termina explicando ahora y en otras circunstancias, porque no es nuevo que esta presencia de quienes son los intermediarios ha tenido, digamos, vigencia en el ámbito del desarrollo social desde el nacimiento de los planes sociales allá. En el 2002, que hay que recordar, eran de 150 pesos. Así que ese es un elemento muy importante de estructura del desarrollo social que tal vez, como pocas veces, se blanqueó, entre comillas, que esta vez supimos que está Pérsico tiene un cargo, Navarro tiene un cargo. Otras veces los vasos comunicantes existían tal vez sin designaciones oficiales, pero sí con peso político para determinar el destino de la plata. Bien. Cuando los planes sociales, jefes y jefas de hogar se implementaron, esas que hablemos después del teléfono. No sé, pensá vos al aire si vos sos más importante que el llamado o el llamado más importante. Eso lo decide hacerlo ahora, después no podés. Lo hago muy rápido, pero cuando empezaron los planes sociales... Quien esté en línea que va a esperar. Está Cecilia hablando. Yo quiero opinar. Cecilia, vamos. Cuando los planes jefes y jefas de hogar se implementaron, yo era muy joven, pero ya era periodista, y Graciela Camaño era la ministra de Trabajo a cargo de la implementación de ese programa. Hubo un terrible escándalo en un momento en el que Graciela Camaño dijo, livianamente, de alguna manera, que aproximadamente el 20% de esos planes estaban administrados por punteros políticos. Así es. ¿Y quién era el fiscal que investigó el plan jefes y jefas? Marijuán. Es uno de los fiscales especializados en planes sociales. 20%. 20% de irregularidad. El momento, ahora sí, de decir, aló. Hay que ir a una unificación. Todo esto tiene que ser subsidio de desempleo por 6 meses, temporario y listo. ¿Qué tanto? Plan progresar, plan esto, plan lo otro. Pero que se llame así, subsidio de desempleo. Es así, es una ayuda del Estado única y listo. En todas tengo que estar. Bueno. Permítame, no es su posición habitual. No. Ah, estoy al aire. Claro. ¿Usted ahora qué quiere hacer? ¿El ajuste? ¿Es un papa? ¿Es el papa del ajuste? ¿Cómo está todo por allá, caro amigo Diego? Hermoso. Los jacarandá, ¿es jacarandás o jacarandás? ¿Cómo me las castigan a las organizaciones? ¿Por qué? ¿Cómo me castigan a las orgas sociales? Mirá que son gorilones. La palabra orga lo denota usted, Sí, bueno, pareciera como si tuvieran algo personal con los humildes. No, el padrino no, el CEO. ¿Usted qué tiene para decir? El CEO de Populismo Sociedad Anónima. Con sede acá en el Vaticano. Usted, digamos... ¿Qué le pasa? No tenía cara de mayonesa. Hay alguien que resucitó, pero lo que no sabíamos, si en Argentina resucitan en forma de plan social. 2.000 personas resucitaron en forma de plan social sin estar en la Biblia. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, va a ser mejor que al petizo marihuanese ni se le ocurra poner un pie en el Vaticano. Le voy a poner esta cara de furia. A ver. Así. Cara de marihuán. Cara de Zaffaroni. Lo visita Zaffaroni. Ni fu ni fa.
Pero si era vecino suyo ahí en Flores, en ahí Avenida Boyacá, no tiene la casona. No ahí. me hagas hablar. No me hagas hablar. ¿Qué? No me hagas hablar. ¿Por qué me picha? Este marihuán, ¿por qué no se mete con el poder real en lugar de andar con la lupa, haciéndose el inspector Gadget? ¡Qué pesado! ¿Dónde está el poder real? El poder real está en los formadores de las alimenticias, en el Vaticano, en Dios, en el Instituto Patria. No me tires ese penal. No me tires esa pelota, A ver, meta el gol. Yo no tengo nada que ver. No estoy. No soy el poder real. Sugo. No, si me acompaña Osvaldo, hagamos la coreografía. Sugo y Sugo. No, yo soy el cambio verdadero. No tengo nada que ver. Usted se baja del colectivo, se sube al de atrás y dice, yo recién me subo acá. ¿Yo? ¿Migo? No. Sí, Sugo. No. Este es un gobierno peronista, perdóneme, porque mire, estoy desorientado. Yo lo que quiero decir es que, por favor, tengamos cuidado con la red de contención. Con los planes, no. Como dije hace poco en Twitter, los pobres nos garantizan una renta eterna. Eso fue terrible, ese tuit. Yo no sé quién lo escribió. ¿Cómo usted deja que eso salga al aire? Bueno, la renta, usó la palabra renta. ¿Cómo una renta? No me arrepiento, No me arrepiento, Porque son agradecidos y hay que estar ahí. Nosotros somos los que de alguna forma cuidamos que esto no se desborde, caro amigo Diego. Ay, yo vi, claro. Si no está la iglesia, ¿quién está? ¿Quién se hace cargo? Es verdad, Por tenemos eso. que agradecerle a usted. ¿Qué le pareció que ya plegaron los caballetes y las sillas y se terminó la mesa del hambre? Ya la venían descontinuando, pero ahora directamente no queda ni nada. Se lo digo bien claro, nunca me priven de ver la 9 de julio llena de pobres. Es mi Coldplay eso. Cuanto más pobre, más importante es la iglesia. Nunca lo olvido. ¿Qué dijo de la 9 de julio? Y más renta, claro. ¿Qué dijo de la 9 de julio? Sin pulserita, pero... Es su Coldplay. Por suerte ahora viene el Mundial. Escúcheme, no. Profundice la metáfora. Si es valiente, ya profundícela. Ya pasó. Ya está. Como decía Nito Artaza, ya está. No lo explique. Viene el Mundial y hay mucho alboroto por estas declaraciones de la tía Kelly hoy. La tía. Sí, que dijo, la inflación podrá esperar. No fue tan grave, no es para tanto. Es una compañera. Al final, a los peronistas nos miden con una vara demasiado severa. Es tremendo, no les perdonan una. Por eso, no nos dejan pasar una. Por favor. Están perdiendo los jubilados contra la fórmula anterior, pierden contra la inflación. El otro día anunciaron un aumento, riéndose con una sonrisa, iban atrás de la inflación. No vuela una paloma en la Plaza Congreso. Sí. Y ese es el bandido de Massa, yo no lo quiero. Claro. Cara de recibir a Massa. Escúcheme, si lo perdonó Cristina, ¿no lo va a perdonar usted? No. Cristina lo perdonó y a su modo le dio un rosario. No. Ese no solamente va por la presidencia, va también por mi sillón en el Vaticano. Tiene razón, ese no... Bien. Bueno. Esta es la cara que ¿Cómo le se pongo. enoja? No. Mirá. Bien. Enojado está. Está enojado hoy. Sí. Sí que no me puedo enojar. No tengo derecho. Sí. Por favor. Bueno. También me enteré que, Totito Massa viajó a Qatar para ver el Mundial. Sí. Bueno, los niños. Sí. Sean piadosos con un adolescente ilusionado por la selección, ¿No les da vergüenza meterse con un purrete de grandulones? No, y es picante en Twitter y dice a los bolú que me di... Va con toda el pequeño Massa. Por eso. Se presenta en sociedad como carne fuerte, carne picante. Sí, por eso. Pero ¿con qué dinero metámonos fue? con el padre, ¿Con pero qué? no con los hijos. Metámonos con el padre. Pero que si- si no- Con los débiles no. Con los débiles no, Ahí por está. favor. Gracias. Seamos respetuosos. Con los chicos no, papá. Su santidad, Sugo. Así lo despido.
Bueno, está bien, Nelson, Diego. una palabra final para Nelson. Está Nelson, ¿eh? ¿Cómo curraste con mi libro, Espero la regalía, Global. Sí. Yo te di la idea, ¿Tiene un problema Sí. ahora en el pie que no camina, Nelson? ¿Algo no? Necesito un bono. Un bono de fin de En el año. menisco de la pierna, pero está mejor. Está mejor. Ya está caminando, ¿eh? Está caminando, Está bien. caminando. Muy bien, gracias. Sí. Y Nelson corre y vuela. Gracias, su santidad. Bye. Bien. Vamos a compartir un hermoso video que te agradezco. Bueno. Qué difícil. Señora. Te dije que te iba a arruinar la cena y quizás lo esté consiguiendo. ¿Qué les parece? Hasta Damián Dipache, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué querés ponerte el mismo saco que yo? ¿Querés el asiento también? Guarda. ¿Me copias? Mirá, miren Es ustedes. el mismo, solo que más Es lo oscuro. mismo. Para mí el tuyo está desteñido. Es verdad, bueno. No Público, se terminó, vamos. Bien. Listo. Bueno, vamos con... ¿Qué quiso decir Kelly Olmos? Que trabaja todo el tiempo. Me da ¿Vieron mucha que dijo que trabaja todo el tiempo por la inflación? Trabajamos todo el año por la inflación. Sí, señora, se nota. Se nota, para que Claro, crezca. para que crezca y Claro, le salió bien. se nota, trabaja por la 20 días inflación. de Franco. Vos fíjate, ¿Qué pasa con estos sincericidios? es un disparate porque además hay un tono jocoso en el que todos vienen hablando, o sea, viene validando los columnistas del programa de Romina, validando la idea de que mejor ganar el Mundial en torno de broma. Yo creo que Claro. ellos mismos se sorprenden porque ella no solo lo podría haber dicho como un chiste, pero lo empieza a argumentar seriamente y ahí es donde, digamos, queda en un lugar sin ningún tipo de retorno. Sí, es un encanto a la desesperanza si vos decís, bueno, ¿cuánto es la esperada para mañana de la inflación? A nosotros nos da Sí. 6,7% y 7,6% en alimentos, que vuelve a acelerarse la inflación. Es el mes donde vamos a tener mayor nivel de aumento de servicios porque aumentó la luz, el gas, las prepagas, telefonía, cable, internet, expensas. Te recita los equipos de fútbol, en vez de Sí, los equipos de claro. fútbol, te recibe 6-7, decís 6-7, vos. sí. Recuerden que venimos del 6-2. Bueno, eso- ¿Cuánto te da vos, Ceci? No, el Espérate. número que el gobierno sabe que está arriba de 6,5 y probablemente el número sea el que dice Damián, que esté en 6,7. Venían entusiasmados con que repitiera el 6,2 con los datos de la primera quincena, pero hay un error que algunos cuestionan dentro del gobierno, un error político en la gestión económica de haber anunciado previamente un congelamiento de precios que aceleró buena parte de los precios en la última semana, de alimentos especialmente en la última semana de octubre. Bien, Kelly Olmos, si podemos, la volvemos a escuchar, porque vos decís, pero esto lo A piensa ver. de verdad, fue una frase Sí, lo que pienso. entró, no pasó por la aduana del cerebro y se filtró por la lengua. Está funcionando, es una morosidad Es total. economista Kelly Olmos, no es Menos ni una mal. socióloga, ni una Hay psicóloga. que entender que ella estaba en el BICE, en el Banco de Inversión de Comercio Exterior, tranquila. Una beca. Hace un rato le dicen, che, necesitamos ministro de Trabajo, vení Kelly. Nunca se hubiera imaginado. Es como Yo creo que volverse a ella no casar se de está- grande. Decís, la vida te está dando una oportunidad. Pero sí, es así. Es casarse de grande. Está bien, yo también ya soy grande. O no, Nelson, perdóname. Es muy bueno. Pero es así, te toca un ministerio de la nada. Un día estabas ahí, enterrado en un No, igual. organismo y te Pero piden ¿sabés un qué? ministerio. Hace 20 años que su currículum es todo de trabajo en el Totalmente. sector público. Pero, Igual, ¿sí? no te Pero preocupes. por eso Sí, te pero ahora es digo. ministra, no se da cuenta que es ministra. ministra. Esto es alguien que no se da cuenta del lugar que ocupa. Yo que soy fanático del fútbol porque me gusta y me gusta el Sí. Mundial, para mí el Mundial vendría a ser como el circo romano del siglo XXI, ¿no? Es algo así. En su momento los romanos tenían el aureo, que era una moneda de oro, que valía 8 gramos. Eso estaba en Julio César, estaba muy bien ese imperio romano. Después vino Nerón. ¿Ustedes recuerdan a trajo la Nerón? foto. Este es el aureo. Bache. Ese es el aureo. Pero porque quiero explicar este concepto. Pesa 8 gramos. Es Dale. 8 gramos. Con Nerón, ustedes recuerdan lo que fue Nerón con el circo romano, ese aureo pasó a valer 6,5 gramos de oro. Después vino Caracalla, otro emperador, y el aureo lo dejó en 5 o 6 gramos de oro de los 8 originales. Sí. Y después vino Diocleciano, que lo dejó en 4,5 gramos de oro. Pasaba el circo romano, pasaban los mundiales, y esa moneda cada vez valía menos. ¿Cuál fue la idea de Caracalla en aquel momento? Generar un acuerdo de precios y salarios. ¿Le suena? Estoy hablando de 2.500 años atrás. La Kelly Olmos de aquel momento, en Era la definitiva, misma. pensaba que la inflación no era un problema, que emitir no generaba devaluación de lo que ganaban los romanos,
Y además, después la culpa la tenía aquellos que subían los precios. Estamos en la misma situación. Esto que acaba de decir es muy grave, porque dijo, primero, vean el Mundial, que nosotros, total, vamos a seguir generando inflación, nosotros, el Estado, emitiendo y generando déficit fiscal, y a su vez quédense tranquilos porque la culpa la van a tener los empresarios que aumentan los precios. Y nosotros vamos a terminar precio justo por 120 días después. Esto es lo que yo interpreto desde el punto de vista casi semiótico, ya no te diría económico, de lo que acaba de decir Kelly Olmos. Y lo estoy diciendo en serio, no lo estoy diciendo en joda, que eso ya pasó en la historia antigua económica. Bien. Nelson. Bueno, todo esto demuestra que lo que decimos acá muchas veces se corrobora. El kirchnerismo turba las mentes, por lo cual es una desgracia. Y esto es meramente descriptivo. Lo que acabamos de escuchar es una muestra más de las tantas existentes y de las que vendrán. Después de las metidas de pata vienen los intentos de sacada de pata, claro, que a veces son con gracia y a veces están mal hechos. En un ratito vamos a mostrarles que Kelly Olmos intenta sacar la pata y pedir disculpas sobre la frase de ayer o aclararla. Para mí lo más grave de todo es que filtra lo que realmente piensan, que es que en realidad no hay mucho que hacer contra la inflación, que el plan es llegar. Básicamente el plan es que esto no explote, llegar a la otra orilla en diciembre de 2023 y si hay un mes donde podemos dejar de focalizar la góndola y poner todo en la pantalla y si a Argentina le va bien en el Mundial, bueno, la gente nos odiará menos y estará menos preocupada. Lo que para mí es más grave es que es esto, se está blanqueando, digamos, ahí ese párrafo, no sé si se le escapó, si no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, blanquea eso, que no hay un plan estratégico de baja de inflación. ¿Te acordás que me tocó vivirlo, así que no es porque sea autorreferencia, alguna cosa que acá dije que generó memes infinitos? Sí, sí. Bueno, aquí está efectivamente la realidad, que como decía Aristóteles, es la única verdad. Kelly Olmos maneja 3 eslabones en el ministerio. Sí. Trabajo, empleo y seguridad social. Sí. Los 3 están mal. Bueno, por supuesto. Los 3 están mal. Porque el desempleo baja porque justamente crece el trabajo informal. Claro. Crecen los monotributistas. Porque en definitiva tenés cada vez más autónomos y porque tenés 10 millones de informales en Argentina. Y cuando ves en materia... Sí, el otro día juez habló algo más o menos también vinculado. Hoy salió a matarlo el presidente de la República. Además, de Kelly Olmos no dijo nada. Es una sacada de pata complicada. Además es cierto que para muchos argentinos lamentablemente es excluyente. Porque no tienen para comer. Obvio. Digo, estás hablando de millones de personas que no tienen para comer. Es bastante difícil festejar, ¿eh? Va a ser bastante difícil festejar. Yo tengo casos, y esto lo digo en términos del Mundial, de cuentapropistas que no le está yendo bien y que son conocidos míos. Y desgraciadamente el día del partido mundial no lo van a poder ver. Porque tienen que salir a laburar. Porque no están llegando a fin de mes, ¿entendés? Bueno. Y en algún otro mundial yo he visto partidos con esa persona. Y este mundial no va a estar porque tiene que laburar. ¿Por qué no está llegando a fin de mes? O sea, ¿qué mundial? Evidentemente no le cierran los números a mucha gente. Bien. Dipache, sabemos que tuiteaste, sabemos todos tus movimientos, incluso en redes sociales. Vean lo que tuiteó Dipache con respecto a aumentos en el interanual. ¿Querés sentirte bien con vos mismo y leer tu propio tuit? Te podemos dar esa oportunidad en este programa, Dipache. Dale. Bueno, no lo ve. No lo ve. Interanual de octubre, mirá, top 10 de consumo masivo, Kelly Olmos versus el Mundial. Pañales, 187 de aumento en el interanual. Rollo cocina 170, huevo 154, papel higiénico 143, Fernet 140. Bueno, y todo lo que vamos a ver, flanes, aceite, harina, cereales y crema de leche, todo por encima del 120. Y lo que no se explica es por qué por arriba de la inflación. ¿Por qué casi 20 por arriba de la inflación? Bueno, un poco tiene que ver a octubre lo que contaba Cecilia. Cuando los empresarios se enteraron que efectivamente iba a haber un nuevo congelamiento de precios, hubo un sobreaumento. Pero esto ha pasado siempre y se aceleró fuertemente en muchas categorías. En el caso, por ejemplo, de pañales, rollo de cocina, etcétera. Pañales medimos 35% en el mes de octubre. 35% de aumento de los precios de los pañales. Pero ¿cómo se justifica? ¿Vos hablás con alguno de estos sectores que hacen estas remarcaciones? ¿Qué dicen? ¿Qué ítems le subieron tanto? Mirá, el combustible que había subido, está el transporte de carga al 104,5% interanual. Además subió la energía en el mes de octubre.
Además indexaron los salarios en el mes de octubre. Pero no es medio además, para todos estos, salvo algún convenio en particular. Sí, pero hay no muchos sectores que lo que empieza a pasar... acá hay dos puntos, me parece. Uno, el de los insumos que tienen, de los productos que tienen mucho insumo importado, los pañales es un típico caso de eso, han empezado a pasarle el total del precio o buena parte de esos insumos a un dólar financiero. Ah, listo. Porque Pañales... el dólar no le aparece, el dólar para importar esos insumos no aparece y empieza cada vez más a intentar trasladar el impacto de tener que reponer eso con un dólar financiero. O sea que el mercado está haciendo lo que en realidad el gobierno no, que es, bueno, acelero y devalúo. O sea, estoy cobrando al dólar blue. Y si básicamente, o por lo menos estoy costeando los insumos al dólar blue. Si básicamente, porque los insumos al dólar oficial no los está pudiendo importar. Entonces ahí tenés un impacto. Y del otro lado, sequía mediante e inflación de alimentos en el medio, todo lo que es verduras y frutas está subiendo 150% en el año, 50% por encima de la inflación. Y ahí es un mercado completamente atomizado, al que ha habido ideas estrambóticas como la Empresa Nacional de Alimentos y demás, que nunca se llevaron a cabo y que no puede controlar el Estado porque está completamente atomizado. La sequía le está generando un problema adicional a eso y tenés 150% de aumento, no en lo que está industrializado y en el que vos podés llamar a Juan, fabricante del 70% de los fideos, y decir, a ver, nos peleamos a ver quién es más fuerte acá, o hacemos un arreglo y un toma y daca, a ver cómo se negocia. Con eso no se negocia y son lo que están dinamitando la inflación también. Pero entonces habría que ver cuáles son esos alimentos que están tan por debajo del promedio de la inflación, ¿no? Porque todos los que estamos viendo son que están muy por arriba. ¿Cuáles son los que tiran para abajo? Bueno, siempre tenés, por ejemplo, en el mes tenés todo lo que es frutas y verduras de estación, se compara con el mes anterior y tiene una baja. Claro. Entonces hay algunas de esas cosas que le dan un poco de margen, un poco de aire a... Porque la inflación es un promedio, digamos, estamos hablando de todos los que están arriba. Y de hecho, los estacionales en el último indicador del INDEC fue del 12%. O sea, frutas y verduras volaron. También volaron. ¿Por qué? ¿Cuáles son los que están abajo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que está diciendo Ceci. Primero, la sequía está generando que haya escasez de muchas de las frutas y verduras. Y también nosotros importamos mucho. Y no hay dólares para importar. Vamos a ir hacia un verano. ¿Qué fruta estamos importando? Sandía, coco, palta. ¿La sandía es importada? Sí, de Brasil. Muchas ¿Toda veces... la sandía es importada? Toda no, pero una porción es importada. Y además... Bueno, no sé cuánto es el total. Banana, pero quiero saber, yo no sabía banana, que por ejemplo, banana, nosotros tenemos banana, tenemos en el norte de nuestro país, pero casi importamos el 85% de las bananas. Bueno, banana es más... Pero todas esas frutas hace más de 70 años se producían en Formosa. Se producían mucho y se vendían para afuera, ananá. Se vendía mucho y se exportaba. Claro. Como Formosa fue recibiendo cada vez más dinero de coparticipación y con mayor participación del Estado, se terminó... ¿Se industrializó? Se terminó el trabajo privado. Se industrializó el empleo público. Hoy todas estas frutas que son importadas vas a tener problemas para poder, digamos, reponerlas. Como hay sequía... ¿Cuál es más? Por lo menos para mirarlas de otro modo en la verdulería. ¿Cuáles son? ¿Sandía? ¿Qué más? Sandía, banana, coco, palta... ¿Palta? ¿Toda la palta? Palta importamos de Chile. Toda no, pero importamos de Chile. Palta es muy cara. Está bien. Hay una cuestión... Claro, mira, hay una cosa que hay que saber. Importamos de Chile. Depende del momento y depende del clima, entra al mercado central la fruta y la verdura de distintos lugares del país. Pero hay momentos en los que se compensa porque no hay ni producción de papa de Bahía Blanca ni producción de papa de Salta y en ese momento entra producto importado. Eso es normal. Pasa en todos los países y pasa en todo el mundo. El mundo es así. Lo que pasa yo acá creo que expliqué el efecto manzana, que es local. El efecto manzana es muy bueno para explicar lo que está pasando en la economía. Yo produzco la manzana en Río Negro, que cada vez se produce menos porque el productor tiene menos incentivos para producir peras y manzanas. ¿Qué es lo que le pasó al productor? Aumentó la energía. La manzana no se cosecha todo el año, no se levanta todo el año. Una vez que se cosecha se pone en un freezer, porque no hay manzana todo el año. Entonces, eso que está en el freezer, hoy la energía desde septiembre hasta marzo le va a aumentar 226% acumulado. Entonces, la manzana va a ser muy cara porque hay poca manzana y encima hay que refrigerarla a un costo mayor. Pero además, esa manzana cuando pasa del productor primario a la industria va a pagar 226% acumulado de energía para hacer un snack de la manzana. Pero además,
Cuando pasa el que termina haciendo la torta de manzana de repostería, también va a pagar 226% acumulado de acá a marzo. Entonces tenés una cadena de costos que estaban totalmente pisados, que ahora lo vamos a tener que pagar nosotros, ¿no? Y hay una ventaja que no estamos usando, que nosotros tenemos las frutas en contraestación con el norte, con el hemisferio norte, digamos, que es el gran consumidor. Esa fruta, en vez de estar en el congelador tanto tiempo, podría exportarse fácilmente, porque además es producto de calidad, podría exportarse fácilmente a Europa. No lo estamos haciendo porque no tenemos los carriles y las vías para hacerlo. Bien, no tendremos las vías para hacerlo, pero Kelly Olmos pidió disculpas, vean. Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida. Esta declaración ¿Está convencida de recién salida del horno. Es muy importante que la Argentina gane el Mundial. No está convencida. Por lo que significaría para los y las argentinos. No quise decir que estaremos un mes parados mirando el Mundial sin hacer nada. No. Bien. Para nada. Ahí está, la aclaración, que es una decir? segunda funcionaria que tiene que hacer. No, pero nos enteramos de lo que no quiso decir, no sabemos qué quiso decir. Claro. Pues es todo raro. No hay habilidad para declaraciones en el equipo, me parece. No, yo creo que efectivamente están convencidos que en un mes no van a hacer nada, pero en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 4 tampoco. Por eso tuvieron que recurrir a los precios justos. Y la realidad, digo, que la ambición de Massa, que lo manifestó acá en este canal, de llegar a un diciembre de 2023 con un 3% de inflación, cada vez queda más lejos. Porque vos tenés muchos precios que tenés que indexar de la economía y al mes de marzo la inflación pisos del 6%. Massa espera ver en enero de 2023 un piso de 5%. Sería efectivamente un milagro que eso suceda, porque lo que vos tenés por delante es la realidad, una carga de costos enorme. ¿Me dejás detallarlo? Son 5 rápidos, ¿eh? Tipo de cambio oficial viene devaluándose al 6% y se comienza a acelerar. Vas a tener nueva suba de combustible, viene al 55% interanual frente a una inflación que está al 90%. Vas a tener aumento de peajes en el verano. Transporte de carga viene al 104% interanual. Vas a tener aumento de salarios, o sea, tenés que indexar por los salarios. A su vez tenés que importar a un dólar mayor insumos que además tienen inflación a nivel mundial. Los insumos están teniendo inflación en dólares. Por lo cual es muy difícil que Massa... y tarifa de servicios públicos. Es muy difícil que Massa, en definitiva, logre bajar esa inflación con la cantidad de indexación de costos de la economía que tiene que hacer, no por culpa de Massa, porque lo han pisado durante 2 años, ¿no? Bien, yo necesito que alguien tenga una buena noticia, aunque sea muy pequeña, para dar, para ir cerrando esta primera hora. ¿Alguien tiene una buena noticia que vos digas, mira... Dipache dijo que el mundo va a terminar en 24 horas. Llovió un poco en la zona núcleo. Es verdad. No lo suficiente, pero llovió un poco. Bien, déjame buscarlo. Tengo una buena noticia. Tengo algunos precios que han bajado. ¿Te interesa? Bueno, hay verdad. Dipache, ¿ves que hay que presionarte? Hay que presionarte. Hay por lo menos, seguro que Dami va a tener bien el detalle, pero hay por lo menos 2 empresas grandes de consumo masivo, según la información que yo tengo, que le mandaron a los supermercados una nota de descuento, porque habían aumentado más del 4%, para que por lo menos por ahora, y mientras se fiscalice y mientras se presente producto, aparezca el aumento de solo 4% en este mes. Bien, bueno, Dipache, escuchamos. Han bajado. Sí, han bajado crema de leche. Mirá cámara y cerramos con lo que bajó. La deflación. Dale. La deflación en Argentina ha sido de crema de leche, de mermelada, de azúcar y tibiamente en la harina. ¿Pero por qué? Porque el dato es que en octubre el consumo masivo en grandes superficies cae 4,3%. Bien. Y en boca de cercanía hasta 500 metros cuadrados se derrumba 11,3%. No sabe dar buena noticia. Siempre lo podés hacer. No sabes dar una buena noticia. La buena noticia es que se vende 11% menos de harina. Como vos quieras. Perfecto. Buenas noticias, Nelson. Estamos vivos. Estamos bien. Pero estamos por morir. Y los que no estamos vivos recibimos planes. Gracias, Nelson. Gracias, Dipache. Un placer. Vamos a hacer una tanda. Bueno, largamos esta segunda etapa del programa y está Roló Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Luciani, el fiscal Luciani hoy rechazó las nulidades que habían pedido Cristina, Julio De Vido y otros acusados por la causa vialidad.
Esto lo habías anticipado ayer vos en este mismo programa, Lucía. Sí, el fiscal Diego Luciani lo que dice, hoy habló en duros términos contra Cristina Fernández de Kirchner y en líneas generales lo que dijo es que su pedido de condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta se sostiene en sí mismo. Habían muchos abogados planteado que las pruebas que había utilizado el fiscal no eran suficientes, que no había argumentos para este nivel de pedido de condenas. El fiscal Luciani hoy dijo, la acusación, el pedido de condena se sostiene en sí mismo y le mandó otro mensaje a la vicepresidenta porque dijo que en estos procesos donde él nunca había sido insultado de la manera en la que fue insultado durante estos meses, lo único que queda es abrazarse a la Constitución Nacional y avanzar los procesos penales con respeto a la independencia judicial, en medio de un duro enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial. Cristina Fernández de Kirchner tuiteó al respecto, por supuesto, cruzando a Luciani. Ahora vamos a ver bien claro lo que plantea según su visión Cristina. Vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales. Fíjate lo que ahora dice Luciani cuando le toca replicar y muestra exactamente el alegato de Luciani. El alegato no, el rechazo de Luciani a las nulidades. Muy fácil. Si el fiscal decía, yo voy a replicar, se iba a meter en todos y cada una de las cosas que había dicho, por ejemplo, el abogado de Cristina Kirchner, y lo que el fiscal dijo, yo no tengo nada que replicar porque mi pedido de condena se sostiene con todas las pruebas después de 3 años y medio de juicio, y le dijo a los jueces, lo próximo que queda es que ustedes dicten su veredicto. Lo que le sucede a la vicepresidenta es que está a pocas semanas de que un tribunal lea una sentencia en su único juicio que tiene en desarrollo por presunta corrupción. No es necesario que un fiscal replique, digo, no es una obligación que tiene el fiscal. El fiscal ya hizo la exposición de pruebas y fue clarísimo. Por eso no tiene por qué volver a entrar en las pruebas que ya exhibió y responder a lo que dice la defensa, que en realidad está tratando de retrasar y de buscar nuevos puntos de discordia en la acusación. Pero el fiscal no tenía por qué. Por eso digo, el tuit de Cristina es más una chicana que otra cosa. No hay una cuestión jurídica. Bueno, Cristina también le habla a sus votantes, a sus fieles, a sus seguidores. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuánto eco, cuánto replicaron el tuit de Cristina? ¿Cuánto apoyo tuvo del kirchnerismo, del peronismo, de los funcionarios del gobierno, que es su propio gobierno, pero ella se trata de despegar? Bueno, esto es muy sintomático porque sobre todo con lo que fue el video de la semana pasada, que tuvo mucha producción con la voz de Julia Mengolini, con la pista Milman, como la llama Cristina Kirchner, sobre su ataque. Eso no fue replicado ni por el presidente, ni por Sergio Massa. Si uno va a quienes hoy están en el reparto del poder, digamos, sí por parte de la Cámpora, pero estos tweets de Cristina Kirchner no tienen, desde el punto de vista de ministros, funcionarios, gobernadores, ya no pasa lo que pasó al principio del juicio de vialidad, donde se convocó a todo el peronismo a decir, saquen comunicados en defensa de Cristina Kirchner, con lo cual esta es una tesis que yo sostengo, casi en soledad, no está Pablo de León para discutir un poco hoy, pero que es que Cristina está en un momento de debilidad. ¿Puede ser la que mejor mide hoy, con la foto de hoy, en la provincia de Buenos Aires y dentro del peronismo? Sí. Pero lo que exhibe es debilidad y necesidad. Por eso el acto del 17 de noviembre. Demostrar gente, apoyo. ¿Qué va a pasar este jueves en el Estadio de La Plata? Antes de recibir lo que ella cree que es una condena. Ahí está el flyer. Todos a La Plata, el 17 de noviembre, 6 de la tarde. Todos a La Plata es lindo. Todos a La Plata. ¿Qué entendés vos? ¿A por La Plata? Todos por ¿Suena? Vamos todos a La Plata. Todos a por La Plata. Es una buena manera de convocar kirchneristas. Ya iban. No, pero decía, hoy no está Pablo y vos evidentemente... No, pero vos ayer no viste el programa, evidentemente, porque no viniste. Pero... bueno. No, parece que trabaja con Jorge. Yo trabajo ahora. Sí, pero después de actriz, es cierto. Pero no, lo que decía, que ayer habíamos dicho justamente que después del atentado se hablaba de 1 millón de personas en la calle pidiendo por Cristina. 1 millón de... Vamos a juntar 1 millón de personas. Claro. Vamos a hacer la Néstor Fest en Liniers, habían dicho. Y se iba a juntar también otro 1 millón de personas. Bueno... Hoy se conforman con 40.000
La verdad que la pérdida de poder convocatoria es enorme. Sí, pero Osvaldo, lo que yo planteo es a nivel de funcionarios y dirigentes, hay que ver si lleva, por ejemplo, gobernadores, si van a estar o no. Hay un VIP de 500 personas en el estadio que van a armar y va a ser... ¿Nos invitan? No creo. ¿Alberto va a estar, Jessy? No. Porque también es cierto, vos decías, nadie salió a replicar esta postura de Cristina contra Luciani, pero la última vez que Alberto Fernández habló sobre Luciani, lo hizo acá en TN, dijo, Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo. Y fue un escándalo. Mejor en algún punto que no hable más del tema, porque cuando habló puso la cuestión en un territorio casi amenazante. Quedó un día más de viaje para no estar, ¿no? Y hablando de eso... recusó a Capuchetti, Cristina. Hizo esta otra movida que también era conocido que iba a hacerlo. Todo lo hizo durante las horas que habló el fiscal Diego Luciani. A la hora aproximadamente o poco menos de que el fiscal había empezado, inició diciendo esto: yo rechazo todo, no voy a replicar nada porque todo lo que yo dije para condenar a todas estas personas se sostiene en sí mismo. Manda el primer tuit Cristina Kirchner diciendo que, anticipando lo que después presentó, que es una recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti. Lo que quiere es que esa jueza no esté más frente a la causa que investiga el atentado del que ella fue víctima. ¿Y qué posibilidad real de recusarla tiene? Ella, como parte... siendo la víctima, la única víctima en ese expediente, puede avanzar con este planteo. Y la verdad que lo que todos decían en Comodoro Pi, bastante tiempo se tomó, porque todos esperaban que en algún momento, cuando algo de la causa no le guste, recuse a la jueza. Así lo hizo. Ahora hay que esperar, la jueza va a responder si se corre o no se corre, y después de eso va a ir a una instancia superior, que es la que tiene la palabra final, si la jueza sigue o no. Ella lo que dice es, Comodoro Pi... me quiere de víctima, me quiere condenada, no quieren investigar, no quieren saber la verdad, en un mes muy complicado para su escenario judicial. Hablando de escenario, el jueves en La Plata, ¿qué figuras hay que observar si están o no? ¿Qué les parece? Pensemos juntos. Ya Rolo preguntó por Alberto Fernández. Alberto Fernández, Jessica Bossi dice... no va a estar. No va a estar. No fue ni invitado. Cruz no tiene tiempo. No fue invitado directamente. ¿Quién otro sería u otra significativo? ¿Santiago Cafiero está invitado, Jessy? Por ejemplo, digo, pensando en la gente... Está de viaje. No, no lo quieren mucho. No va a estar Sergio Massa. Claro, pues está en el viaje. Bueno, también está de viaje. Está de viaje. Pero de haber estado acá, yo supongo que hay una regla que usa Massa, es de no aparecer demasiado en actos partidarios y de conservar su identidad de Frente Renovador. Digo, de haber estado acá, no va a estar acá, pero de haber estado acá quizás no hubiera era su argumento. Sí. Y la última, ¿y gobernadores peronistas versión Yo no tengo clásica? confirmación todavía si va a estar, obviamente, Axel Kicillof es su provincia primera fila, pero cuando pedí confirmaciones de gobernadores de otras provincias, porque eso ya transforma... Bueno, pero de estar ya transforma el acto en un acto nacional fuerte, digamos, porque ahora es un acto de la... No, yo insisto que el kirchnerismo es un partido del conurbano. Sí. Lo que se va a ver va a ser el conurbano, con sindicalistas del lado de Moyano, del lado más combativo, pero va a ser el conurbano. Si le suma peronistas a nivel nacional... ¿Pero Infran vendría? No lo tengo confirmado. Bien. Mientras tanto, la vida real, porque hay proyecto de país y proyecto de poder. Esto básicamente es acumulación de poder, manutención de poder. Mientras tanto, pasan muchas cosas. La inflación, la delincuencia. Rolo, hace 2 semanas nos conmovíamos con el asesinato brutal a Blaquier en su moto. Bien, habíamos tomado conocimiento de un tal, no es cariñoso, así lo llama la justicia o la policía, un Lucianito de unos 18, 19 años y otra chica, su novia o compañera, también muy chicos. ¿Qué es lo que se sabe finalmente? ¿Quién fue? En este momento, Luciano González, ese es el nombre de Lucianito, como le dice la policía, y Brisa quedaron afuera de la investigación. La policía bonaerense avanzó contra ellos en un primer momento. Tienen 18 años. Sergio Berni los mostró como los responsables del crimen de Andrés Blaquier en una conferencia de prensa, donde se embarulló justamente con el tema de sus antecedentes como menores. ¿Por qué? Porque Luciano González, se sabe ahora, venía robando motos y cometiendo delitos graves. De hecho, hoy está imputado una tentativa de homicidio que cometió cuando tenía 15 años.
Pero, ¿qué pasó? Bernie mostró los antecedentes de otro menor, de un primo de Luciano González, cuando quiso avanzar sobre esto y marcar que la policía venía pidiendo la detención sin éxito de este joven, se encontró con un revés de la justicia que le dijo no, estamos hablando de otra persona. Finalmente se demostró que esta pareja no tenía nada que ver y ahora, por el crimen de Andrés Blaquier, están detenidos un adolescente de 16 años, alias Pucci, y un adolescente de 17. Los dos tienen antecedentes como menores y los dos presentan para los investigadores un problema donde quiero hacer un punto. Cuando un menor de edad comete delitos antes de cumplir, por supuesto, los 16 años o los 18, esos antecedentes no quedan registrados de la misma manera que si fueran adultos. Por lo tanto, es muy difícil reconstruir su accionar delictivo, sus antecedentes delictivos. Cuando cumplen los 18, se borra todo. El otro problema que tiene hoy la justicia es que se cometen... Todo. Claro, eso es intencional, digamos, una decisión el ordenamiento del Estado legal argentino indica que lo que vos cometés, los delitos que vos cometés siendo menor, se borran cuando cumplís los 18. La policía suele tener acceso porque tiene sus propios registros, pero judicialmente, a nivel justicia, no sirven, no existen, no ocurrieron. Pero y el otro tema... perdóname que me meta ahí porque es una cosa que es tan contraintuitiva. Si es la misma persona, la misma estructura de personalidad, cuando atraviesa el umbral de los 18, emerge otra persona moralmente diferente, con recursos... ¿Cuál es el criterio? El enfoque de la Argentina es todo lo que ocurre cuando es menor de edad tiene un régimen especial y se debe tramitar como si se tratara de una persona que no tiene plena conciencia de lo que hacía, con lo cual cuando cumple 18 empieza borrón y cuenta nuevo. Así funciona. Bien. Ahora, hoy en día, y con esto te cierro, los menores de 16 años no son punibles. No hay castigo posible. Lo único que puede hacer un juez es dictarles una medida de seguridad y tenerlos presos hasta que cumplan los 18 y ahí tienen que ser liberados. Entre los 16 y los 18, que es el caso de quienes habrían asesinado a Blaquier, tienen un régimen particular donde se espera que cumplan los 18 años y se les da una pena atenuada. Todo en un contexto de centros de detención de menores desbordados, sin control, donde las fugas son moneda corriente. En la provincia de Buenos Aires lo que te dicen todo el tiempo las autoridades es el que no se escapa, el menor que no se escapa es porque no quiere. Bien. Está con nosotros Diego Santilli, que propone bajar la edad a los 15 años para que sean imputables quienes cometen delitos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches a todos. Bien, ¿cómo es el proyecto? Yo lo que nosotros pretendemos trabajar es primero bajar la edad de imputabilidad. Es decir, si vos tenés 15 años y mataste o violaste a una persona, sos responsable. Y esa responsabilidad tiene una consecuencia. Tu acto tiene una consecuencia. Hoy no tiene una consecuencia. No tiene una consecuencia. ¿Qué pasa si un chico de 15 mata? Te voy a dar un ejemplo conocido hace 3 años atrás. El ciclista que iba andando por la puerta del Sheraton y un chico de 15 años lo mata. Sí, en Retiro. Ese chico de 15 años había cometido 2 robos a mano armada previos con 15 años, era inimputable. Entonces, fue detenido, liberado. Detenido, liberado. Cuando es imputable, vos podés trabajar en 2 vertientes. La reparación, que es decir, por ejemplo, viene un fiscal y dice, este joven de 15 años que robó tiene que ir a la escuela. Y el Estado y la justicia trabajan para la inserción de ese joven para que no llegue al 3er episodio del homicidio. O tiene una condena. Y en esa condena, cumple su condena, por supuesto, en un lugar distinto. No cumple una condena en un lugar para mayores. Cumple su condena en un lugar, en un instituto que tiene que estar acorde, obviamente, para menores. Pero si no trabajamos en esta línea, no. Voy de vuelta. Un pibe de 15 años mató a alguien. ¿A dónde lo mandan y por cuánto tiempo? Ninguno de los 2 casos que vieron, ¿se acuerdan la comisaría de Flores? Sí. Se fue a Perú. Sí, estás hablando del adolescente de 15 años que mató a otro chico de 15 años en un año nuevo. Pero no va a un instituto de menores. No, inimputable. El tema es el siguiente, Diego. No se hace un juicio. Contra un menor de 16 años no hay juicio. No hay juicio. O sea, el menor tampoco puede defenderse. La policía dice, fue se lo lleva al juez de menores. El juez de menores siempre lo que trata de privilegiar es, si hay un adulto que se haga responsable, se lo entrega. Lo máximo que puede hacer el juez de menores es decir, lo voy a tener bajo mi tutela hasta que cumpla los 18.
y a los 18 lo tiene que liberar. ¿Qué quiere decir bajo la tutela? Que lo tiene un instituto cuentas de menores donde lo va controlando, pero nunca hay un proceso. O sea, no hay testigos que declaran, no hay un abogado defensor que defiende, no hay un fiscal que acusa. Pero está preso, encerrado en un lugar. Los dos casos no están. Los dos casos que hablamos no estuvieron. No. Los dos casos no estuvieron. ¿Por qué? Se lo entregaban a los padres. Porque menor de edad se lo entregaron a los padres. Uno de los padres se lo llevó a Perú, que es el caso de la comisaría de Flores, y el otro caso quedó liberado. Entonces vos decís, no van las cosas así. Hay una responsabilidad, cometió un homicidio, una violación. Digo, entonces, ¿y por qué 15 años? ¿Y por qué 15 años? Porque cuando uno mira las estadísticas oficiales, de los menores que delinquen, menores de 16 años, valga la redundancia, el 5 de cada 10 o el 50% tienen 15 años. Y ahí es donde aparece otro tema que tiene que ver delitos sexuales, que tiene que ver con uso de armas, y ahí es donde por eso nosotros fijamos los 15 años para la imputabilidad. Para la propuesta, ¿con quién te asesoraste y de qué actividades o rubros o disciplinas que te dijeron 15 y no 13 o 17? Bueno, todo el equipo de Germán Garabano, que fue el que me acompañó a trabajar en esta materia, en dos materias centrales. La responsabilidad por un lado, la imputabilidad, y por el otro lado la reparación, que no es menor ese tema. Porque un joven que viene delinquiendo puede tener una reparación. No cuando es un delito grave, estamos hablando de un homicidio, una violación. Ahora, cuando es un delito que entra en el circuito del robo, algún circuito distinto, vos podés evitar llegar a la condena y podés evitar que ese chico llegue a matar en la tercera actuación de la que tiene en términos delictivos. Entonces, por eso se trabajó los dos temas. Y el tercer tema que trabajamos es el del plazo que tiene un juez para definir, que son 2 años. No puede ser in eternum. Ahora, cuando se intentó hacer algo así, durante el gobierno de Cambiemos, se creó una mesa de trabajo, la recordarás, la encabezó Patricia Bullrich, se convocó a expertos de todo tipo, incluido UNICEF, y la conclusión fue que no había que bajar la edad de imputabilidad. O sea, no se logró llegar a un consenso. ¿Por qué pensás que hoy sí se podría...? Pero en forma de ley estamos hablando de, de una ley. Digo, ¿esto cómo se hace viable? Hay que modificar el Código Penal. Hay que modificar el Código Penal y la ley de menores. Nosotros estamos trabajando en 4 andariveles en términos de seguridad. Un andarivel, el narcotráfico. Presentó una ley no solo para ir sobre los allanamientos que van sobre los soldaditos, sino sobre el circuito económico financiero de estas mafias organizadas. Como lo hace Alemania, como lo hace Italia. Es innovador para la Argentina, pero fuimos a ese segmento. Después un código penal que se aprobó en diputados, duerme en el Senado, hay que avanzar sobre el código penal. Procesal penal, que tiene que ver con que el delincuente delito violento no entre por una puerta y salga por la misma puerta. Y el cuarto tema es el tema minoría. Tema menores. Tener una ley penal juvenil que la nuestra data de más de 40 años atrás. Sí, más de 80, en dictadura. Que Latinoamérica ya Latinoamérica ya lo tiene. Digo, el promedio en Latinoamérica es 14. El promedio en Latinoamérica es 14. Tenés países con 12, que me parece ahora. ¿Por qué 15 en Argentina? Porque vuelvo a decirte, porque la estadística oficial es 5 de cada 10 delitos que cometen menores de 16 años tienen 15 años los chicos. Bien, ¿esto va como proyecto de ley? Por supuesto. Bien, ¿y cómo está? Digamos, Juntos por el Cambio, ¿todos están de acuerdo con esto? Para nosotros esto es una prioridad. Es una prioridad que hemos presentado con López Murphy. ¿Para Juntos por el Cambio o para el PRO? Es una para Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que trabajar en todas las medidas. Ahora, ¿el radicalismo te va a levantar las manos también? Estuve con Karina Banfi, está para avanzar porque vio las dos costados. Porque como te quería marcar una cosa. Ritondo está presentando un proyecto que 14 años. Plantea los 14 años. Por eso digo, pero hay realmente una uniformidad en la idea. Bajar la edad a 14, no a 15. Primero, bajar la edad de imputabilidad es una decisión. Segundo tema, 15 a 14, yo expliqué por qué empíricamente para mí es 15, pero se lo podemos discutir. El segundo tema son dos temas, Osvaldo, perdón, dos temas. Nosotros introducimos el tema de la reparación, que no es menor. No es solo la responsabilidad, sino la reparación, que es dos temas importantes. Dos temas importantes. Que digo, ¿por qué es importante? Porque vos el delito del robo, que después puede continuar de otra manera, lo podés trabajar desde la reparación. Y para mí la reparación es importante. ¿Por qué? Porque no es el no seguimiento. Para mí el decir es inimputable y no pasa nada, después pasan las cosas. Entonces, si decimos pasa algo, che, pasó algo, ¿cómo lo reparamos? Educación, inclusión, integración, que el Estado y la justicia tengan un seguimiento para poder evitar que llegue un tema mayor. Bueno, ayer estuvo acá Patricia Bullrich, que hablaba del proyecto justamente que habían presentado en el gobierno anterior, y decía que le hubiera gustado que ustedes, al presentar este proyecto, lo hubiesen consultado para poder tomar lo mejor de aquel proyecto y poder sumarlo a esto. Es raro que es la presidenta del partido donde está usted. Digo, ¿no hubo esa comunicación? Lo trabajamos con Garabano.
Germán Garabano, encargado de los temas de seguridad de la Fundación. Pero estaba en ese proyecto nuestro que presentó partido. Patricia. Por supuesto. Porque Patricia decía que no lo habían consultado. Bueno, Hay consenso me parece hoy para... que el hombre de justicia que trabajó los temas de justicia, obviamente Patricia también hizo su trabajo. Lo que digo es, con Germán hicimos un trabajo que tiene que ver con leer todos los temas, no solo la imputabilidad, quiero ser claro con esto, no solo la idea de imputabilidad, sino el tema reparación, que es un tema que hablan todos los organismos internacionales para... Cuando uno llega a una condena es porque trabajó antes en la temática y trató de evitar que ese joven llegue a esa situación. Entonces, sí lo trabajé con todo el equipo de la... Diego, yo lo que te quiero plantear es, cuando lo intentó Juntos por el Cambio, o Cambiemos, con Patricia Bullrich, no lo logró. No había consenso ni siquiera a nivel de la comisión. ¿Por qué pensás que hoy sí habría un consenso? Porque te van a salir a decir que estás criminalizando la pobreza, que estás persiguiendo a jóvenes a los cuales el Estado no llegó nunca por la educación, por la salud, por el laburo y que llega con la justicia penal. Te digo la oposición que te vas a encontrar, no estoy tomando como propios tus argumentos. ¿Por qué pensás que ahora sí se puede? Y porque antes teníamos 1 de cada 3 diputados nacionales y 1 de cada 5 senadores nacionales, con lo cual llegar al consenso era mucho más difícil antes. Hoy estamos 118 a 116. ¿Y la sociedad hoy, cómo crees que la sociedad lo ve? La sociedad lo siente. Andar con Urbano a ver lo que piensa la gente. No tiene que ver solo con la condena. Lo que no puede ser es que un menor de 15 años robe, no pasa nada. ¿Qué dice lo abro a Rolo también. ¿Qué dice la justicia y qué dice la policía de esto? ¿Qué necesitamos? ¿Están esperando un cambio en la herramienta? Digamos, la justicia no es toda una sola, hay jueces que son para un sesgo para un lado, otros de otro. ¿Qué piensa? ¿La justicia te dice esto? La policía siempre quiere que bajar la imputabilidad a lo mínimo que se pueda. ¿Por qué? Porque son los primeros que ven que detienen a un adolescente, hablan con el juez de menores y le dice, ¿hay alguien que se haga cargo? Sí, el tío, la madre, la abuela, lo entregan, al otro día lo detienen de nuevo y al otro día lo detienen de nuevo. Entonces la policía siempre se para en ese lugar. ¿Qué te dicen los jueces de menores? El desborde es absoluto. No alcanza la cantidad de jueces de menores, el sistema es antiguo, no le sirve a nadie y los institutos de menores son un horror para todos, para los que están adentro y también para las víctimas de los menores que están adentro. ¿Por qué? Insisto con esta idea, se fugan todo el tiempo. En la provincia de Buenos Aires ya ni siquiera están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense porque se cambió la estructura y ahora hay una mirada tutelar. No hay rejas en la mayoría de los institutos de menores y las fugas son constantes. Entonces, si vos le preguntás, te van a decir, cambien, pero cambien el sistema en serio. Bueno, el proyecto viene acompañado con toda esa mirada. Viene acompañado con el tema instituto, viene acompañado con el tema fuero, viene acompañado con la reparación, porque no es solo el cumplimiento de una condena en un lugar privativo de la libertad para menores, ¿está claro? Sino viene también con la reparación. Son todos los temas aprendidos en aquella época. Y a nivel presupuestario, ¿tienen calculado cuánto cuesta todo este cambio? Mira, a nivel presupuestario lo primero que tenemos que definir, Diego, es cuáles son las prioridades. Si la prioridad es pagar los viajes de egresados, 6.000 millones de pesos, o si la prioridad es que los chicos estén en la escuela estudiando y que tengamos un abordaje sobre la problemática integral de lo que tenemos en la provincia. Te quiero mencionar un tema, si me permiten, quiero correr, pero aprovechar estos minutos finales. Te voy a hablar de un tema que parece pequeño, pero es como una muestra de lo difícil de los cambios. María Eugenia Vidal intentó cambiar el régimen jubilatorio del Banco Provincia. Sí. Avanzó. Vino este gobierno, retrocedió, hubo miles de amparos, la mayoría a favor de los que trabajan en el Banco Provincia, alguno en contra. Ahora eso pasa a la legislatura bonaerense. ¿Qué pensás vos? ¿Qué harías con ese régimen? Vos sos un precandidato a gobernador. Mira, lo que nosotros tenemos que llevar es a la provincia de Buenos Aires y al país a no tener sin número de regímenes. O sea, 250 regímenes previsionales. No sale hacia adelante. No sale la Argentina hacia adelante. Ahora, en esta temática, nuestro bloque está trabajando y tengo entendido que había una reunión con la Corte mañana, creo, donde va a intentar encontrar, a ver, hemos fijado posición nosotros, ya fijó posición, el sostenimiento de una visión que fijó la gobernadora. Ahora, por otro lado, había una reunión en estos próximos días o horas donde iban a intentar encontrar algún punto donde podamos encontrar una diagonal que nos permita
resolver esta problemática. Ahora, todo esto hay que mirarlo para todo el país. Pero por eso es cuando vemos los viáticos de camioneros no pagan ganancias, los jueces entonces, tal cosa, de tal año... Bueno, todo eso lo paga alguien. Bueno, ¿vos creés eso, que no hay déficit, almuerzos gratis? ¿Quién paga el déficit? ¿Pero quién paga el déficit de la provincia de Buenos Aires? Bueno, para hablar de la provincia. ¿Quién lo paga? Lo pagan todos los bonaerenses. Lo pagan todos los bonaerenses. Sí, ¿Quién paga el déficit de UBASA? Y Nación también. Que es la autopista de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo paga? ¿Sabes que lo paga el de la luz que se toma el colectivo? El planteo son derechos adquiridos, te van a decir. Bien. Bueno, mirá, lo que yo creo es que nosotros los argentinos, de alguna vez por todas, tenemos que tener un régimen para todos. ¿Y vos creés que hay que cambiar el régimen de jubilación de los docentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que nosotros tenemos que tener un régimen unificado. Y que tenemos que trabajar en conjunto para entender que uno no tiene que tener un privilegio sobre el otro. Y eso es lo que tenemos que poder ordenar. Ahora, tampoco se hace, se hace en una discusión integral que lleva su tiempo y que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de alguna manera. Bien, yo tengo una más para este boletín que tiene que ver con bloqueos. Fíjense ustedes, que en realidad todo tiene un denominador común y es statu quo, cómo se modifica esta Argentina que tiene todas las posibilidades y sin embargo está acá estancada y para abajo. ¿Cuál es tu posición con respecto? Hoy contaban de otro bloqueo más, ¿no es cierto? Camioneros, pero hay también algún otro gremio, alguno portuario, petroquímicas, Bahía Blanca. Sí, un montón. No hay forma que salgamos adelante como país si no hay orden y progreso. Orden significa cumplir la ley. Y cumplir la ley es hacer respetar. Una cosa es una manifestación, una protesta, y otra cosa es un bloqueo. No va un bloqueo. Pero, digamos, vos tenías buen vínculo y buen diálogo con Moyano oportunamente, lo cual, digamos, si se logran los objetivos, estaba bien. ¿Cómo adivinás no sé si a Hugo o a Pablo Moyano en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio? Pero a mí ¿Cuánto diálogo es posible? ¿Cómo la ves esa? Yo no sé si tiene que ver con... Para mí está claro que tiene que ver con que si alguien cruza una frontera que es incumplir la ley, vos tenés que hacerla cumplir. No es lo mismo una protesta, no es lo mismo una manifestación que un bloqueo, que un corte total. A mí me parece que ahí es donde se incumple. Y el derecho tuyo no puede estar por encima del derecho de los demás. Y esto es algo que se mezcla en nuestro país. De alguna vez por todas tenemos que definir qué país queremos, qué provincia queremos, de qué manera vamos a hacer crecer. Yo te digo, pongamos arriba de la mesa. La Argentina tiene 5 de los temas que necesita el mundo: energía, alimentos, minerales, talento, se exporta mucho talento, turismo, si vos querés, para generadora de divisas. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre estos temas? La provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene? 1/3 de la superficie sembrada del país, 40% de la población, 50% de la producción industrial, 40% de la Yo ganadera. Estoy de acuerdo con vos, pero entonces, te van a decir, Diego, impresionante, sí, pero con la mía no, ¿eh? Yo no voy a poner. ¿Cómo la mía no? Ah, bueno, señor. ¿Cómo la mía no? Ah, bueno. Pero si todos no ponemos arriba de la mesa, no hay forma de salir. Y después al que le toca tiene que tener decisiones contundentes. ¿O vos creés que era fácil cuando tuvimos que hacernos cargo de la seguridad? No era sencillo, ¿eh? Nadie quería cambiar, nadie quería tener una geolocalización, no querían ver por dónde andaban los... Nadie quería cambiar. De repente las cosas cambiaron. Y vos tenés hoy la situación que tenés. ¿Es? Segunda ciudad del continente con menos homicidio. Segunda ciudad capital del continente con menos homicidio. Eso requirió de valentía, coraje y de enfrentar el delito. Las 3 bandas narcos, bueno, la Policía Federal acaba de traer al último a Dumbo. Que bien, estaba afuera. Las 3 bandas narcos, entre Horacio, Patricia y el que les habla, las 3 las pusimos presas. Nos faltaba este personaje que había presentado una declaración de fallecimiento. Que había muerto. Sí. Que había muerto, algo de loco. Bueno, lo fuimos a buscar, lo detuvimos, las 3 bandas narcos. Entre los 3, el que te habla. Bien. Horacio, Patricia y el que te habla. Bien. Diego Santilli, gracias por la visita. Gracias, Diego. Y ahora vamos a decir aló. El dinero no es todo. No se inunda más. Pero ayer se inundó Cava, Pero un ratito dicen. Pero parece que después bueno, pero se inundó. Se inundó. Ahora son los que saben escurrir. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Miren, acá tengo la que le sacamos a los porteñes. ¿Les duele? Me encanta. Como dice siempre el tío Alberto. Gracias, Beto. Por fin usaste la lapicera. A ver, el Presi estará medio en otra. Pero cuando se pone las pilas, se hace querer. Y esta platita es para dársela a los bonaerenses y a las bonaerenses. Ahí está. Háblele, mira a los ojos a todos los porteños. Nos miran de todo el país, pero focalícese en los porteños que dejan el plato y los cubiertos
suben la televisión y lo están escuchando ustedes. Bueno, se nota mucho que a ustedes les molesta que los recursos nacionales vayan a parar a los hogares más necesitados del conurbano. ¿Sí? Seguro vos, Diego, hubieras preferido que toda esa plata se quedara en la opulenta para que la reta ponga helechos en los túneles, cartelito de la transformación no para, vayas y recitales de la Mona Jiménez. Pero no, la plata la tengo acá para dársela a los más humildes. La cuida con su mirada severa don Juan Manuel de Rosas. Es verdad, el cuadro de Rosas. Bueno, tengo más hornero que la Mesopotamia. Sí, lo lamento. Y sí, de las transferencias del Tesoro, la mayor parte se la lleva la provincia de Buenos Aires. Sí, 4 años más de Axelito. Y encima ahora viene el mes del Mundial. Se la voy a complejizar. Usted es un cancherito bárbaro. Un día viene Cristina y le dice: te quiero tanto que quiero que vos seas el candidato a la presidencia. No. Sí. Que vaya Guado, Guado o Alberto. Que vaya Guado o Alberto. Vaya usted, Axel. Vaya. No. Que vaya Guado. Usted es el hijo no biológico. O Alberto. Usted es el hijo no biológico. Te queda Insaurralde a cuidarle el lugar. Más. ¿Por qué? ¿Qué tiene miedo? Ni en pedo. ¿Por qué? Jessica Bossi, ¿lo quieren? ¿Le están pensando en él? Y a Máximo le encantaría, pero la verdad es que está atornillado. Sabe que le conviene ir por la reelección en la provincia. ¿Por qué no salta Mejor de escala? hornero en mano que 100 volando. Claro. Así que yo ni loco. ¿Cómo se voy a hacer bien el bolude, me voy a quedar acá. Bolude. Se va ahí a quedar con toda la... Que vaya Alberto, que se anime y que vaya. Que vaya Alberto. Él quiere ir por la reelección, bueno, que vaya él. Pero... ¿es desconocido en usted que no quiera dar el gran salto a ser Napoleón? Es impresionante. Le ofrece la presidencia y usted Me parece que es apresurado. No. Primero es primer paso, segundo paso, tercer paso. Es apresurado. Ir de golpe por la presidencia, no. Hay que seguir aprendiendo. Usted tiene la humildad que tengo. Está todo calculado. Se aplaude. Bueno, ¿usted se autoaplaude? ¿Usted se autoaplaude? Sí. Porque ahora que viene el mes del Mundial, un mes en el que, como nos recomienda Kelly Olmos, tenemos que hacer un poco la plancha, desenchufarnos. Como decía el general de la casa de GH al Mundial y del Mundial a la casa de GH. Es así. Ahí está. Que estén ahí, bien. Bueno, se van. Gracias. Se van a quedar hablando solos, haciendo berrinchito con el fiscal Luciani. Se nota mucho. Mientras todo el mundo mira la escaloneta, ustedes van a estar con Luciani. Bueno. Está bien. Ojo, escúcheme. Bueno, muchos cariños a Rosas, al cuadro de Rosas, que ahora es su nuevo referente con las patillas. Gracias, y todo. serán dados. Estamos restaurando la provincia. Después de los 4 años de Vidal y los 4 de Armendáriz que la destruyeron. Armendáriz. Pero Armendáriz, una remera. Gracias. Y Elba Roulet también. Bien. ¿Quién dice que Elba Roulet? Bueno, muy bien. Está con nosotros el doctor Roberto de Bach. ¿Qué tal, Berno? Y como ahora tiene programa propio acá en TN con Lobo, no viene más. Pues y con Eladio Becchi. Eladio Becchi. El esposo de vos. Sí, todavía no nos detectó para la escaloneta, para una cosa así, no para nada. Bueno, una delantera de... ¿Cómo es tener programa propio? En realidad lo citamos para eso, doctor. Sí, muy bien. La verdad que estamos dando información muy basada en la evidencia, con semanas anteriores a la que ocurran. Y bueno, y eso nos pone muy contentos, porque cuando en diarios argentinos ocurría lo que el futuro de una enfermedad como es, por ejemplo, la bronquiolitis en los niños y las neumonías en los adultos mayores, bueno, 2 semanas antes desde Estados Unidos dábamos la información en el momento que se presentaban los estudios, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué sentiste vos? Pues nos tuteábamos con la frase de Cerruti acerca de las piedras de la derecha en un momento que se estaba llegando un número que no sé si eran 130.000 fallecidos, ¿verdad? Sí, no, bueno, de COVID. Viste, como siempre digo, uno trata de ver la ciencia y no mezclarlo con la política. Pues yo como ciudadano podría decir me causa dolor, pero no me causa dolor
solo porque una persona imprudentemente y con los calificativos que uno le pueda dar dice algo, sino porque lo veo de la otra historia. Recordemos el 2020. El 2020, a las 3 de la mañana buscábamos ambulancias para poder, desde teléfonos, conseguir amigos para que otros amigos recibieran pacientes en los lugares, o que los hospitales y los terapistas. Entonces, ese fue un año muy difícil, el 2020, el año 2021. No podemos desestimar esto, porque hoy llegamos a un momento de un muerto lamentable por día, pero lo que tuvimos fue en 130, y algo que la ciencia dice que no son 130.000, que hay un exceso, que se llama también un exceso de mortalidad, que se estima que puede ser hasta del 30 o 40% más. O sea, la ciencia dice que muchas personas en el planeta fallecieron oficialmente, pero que hay muchas más que fallecieron. Hubo países que hicieron corrección de las cifras. Claro. Argentina no hizo ninguna estimación. Claro. En un momento, en el mes de junio, julio, inclusive el señor presidente dice, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos dentro de los países que mejor manejamos la pandemia. Eso había sido una publicación, pero esa publicación después la Organización Mundial de la Salud retracta de que no. Entonces empieza, bueno, ¿en qué puesto estamos en la variable de mortalidad de personas que se murieron? Bueno, depende, porque estamos en el puesto 14 sobre 50 que evaluaron, 15 sobre 50 que evaluaron, si tomamos países de más de 10 millones de habitantes. Pero si tomas países de menos de 1 millón de habitantes, que no somos comparables nosotros, estamos en el puesto 60 y pico, de 100 y pico. O sea, depende con el cristal que mires. Lo que sí sabemos es que pasó algo muy grave y que no es solo saber la cantidad de fallecidos, que es una de las variables de mayor gravedad, sino que también se recuerdan los testeos, recuerdan las vacunas. Entonces, la historia es una historia que la verdad que yo personalmente no sé quién la va a valorar. Sí, sé por mi espiritualidad quién puede valorar lo que pasó. Pero no sé quién puede valorar. Lo que sí podemos decir es que frente a la pregunta que podría sacar todo eso de costado, de si terminó la pandemia, bueno, yo tengo una consideración para hacer sobre eso, pero eso no quiere decir que uno pueda generar un olvido. ¿Pero sigue entre nosotros el COVID o solamente lo tenemos controlado por las vacunas? Perdón que haga esto. Pregúntame si terminó la pandemia. Porque esto va a generar ruido, porque entre mis colegas viene a hacer lío, el doctor viene a hacer lío. Bienvenido. ¿Pandemia is over? Yo creo que hoy terminó la pandemia. Yo creo que no es hoy, que la pandemia ha terminado. Por diferentes definiciones y por diferentes cuestiones, el mundo dice que todavía tenemos el virus circulando. Claro, es un virus pandémico, pero que no está produciendo... No hay pandemia. Claro, no está produciendo la pandemia. ¿Por qué? Primero porque hay definiciones específicas, después hay definiciones sociales. Definiciones sociales es, todos sabemos que no tenemos ningún amigo ahora en este momento, que si yo te digo cuál amigo tenés internado, cuál amigo tenés con COVID, no, pero tenés otras infecciones. Entonces, y hoy fallecen una persona, lamentablemente, fallece una persona por día. Estamos en los niveles más bajos. Ahora, el mirar para adelante es lo más positivo que nos puede pasar. Bien. Sin dejar de tener la memoria de esto, ¿no? Infecciones respiratorias como la gripe. No, estamos hablando de otras cosas, de otra escala, etcétera. ¿Están en un número alto, más que el promedio para la época? Hoy te deberíamos explicar que existe un planeta en el cual dentro de muy pocas horitas, creo que faltan 55.000 recién, estuve viendo, 55.000 personas que nazcan en las próximas 6 horas para que lleguemos a 8.000 millones, a 8.000 millones de personas, 8 billones en el planeta. De estas 8 billones de personas en el planeta, hay un porcentaje que es el 60% que ha tenido una sola dosis, por ejemplo, para el COVID, de vacuna, pero el resto o ha tenido infección o no ha tenido infección, pero muy baja porcentaje. Pero lo que le ha pasado al planeta es que durante 2 años no estuvo en contacto con otros virus que no fuera el COVID. Caso de la gripe, caso de sistema respiratorio, caso de dengue, caso de lo que quieras contar. Y el sistema inmunológico no estaba entrenado. No estaba entrenado, pero en la humanidad desde el 18, desde el siglo, estamos hablando de la última, de la pandemia más importante anterior a esta, no había habido silencio en el cuerpo de los 8.000 personas de no tener contacto con el virus de la gripe, contacto con el sistema respiratorio. Entonces ahora los infectólogos, los médicos, van a tener que estar entrenados, nos vamos a entrenar de lo que estamos viendo, que es que antes en la Argentina, por ejemplo, teníamos una vez al año un pico de gripe
Y hoy estamos viviendo el tercer pico del año. Primero enero y febrero no existía, después otoño y ahora. Pero después también está viviendo lo que se llama el sincicial respiratorio, bronquiolitis o enfermedades respiratorias en los niños que ocurrían solo antes del invierno y después no pasaba más nada. Y ahora en las Américas, Canadá, Estados Unidos y países de América Latina, incluyendo nosotros, hay circulación de 3 virus. Uno de baja intensidad, COVID, y otros de alta intensidad, virus de la gripe y sincicial respiratorio. Roberto. Y en Latinoamérica, solo este dato, permitime, y en las Américas, al igual que otros países del mundo, se está... No es nada para morirse porque se recupera fácil, no es mortal, pero se está acabando el antibiótico que más se utiliza en el mundo, que es la amoxicilina. Hoy Estados Unidos, España y otros países de América Latina hay lo que se llama falta de antibiótico. ¿Y por qué? Porque se usa mal. Entonces los médicos, y debemos ser entrenados a que en la gripe, a que en el cierre respiratorio, por más que haya enfermedades fuera de época, son enfermedades que no... Eso es para... No vamos a llegar hoy porque... Ceci, pero otro día tenemos que hablar de eso, de, bueno, dale un antibiótico. Dale amoxicilina. Y qué es lo que eso... Todos sabemos que produce un efecto adverso, pero muchos siguen con... vos dale. Que mal no viene. Y es un error tremendo, dale. No, pensaba si en esa ventana de no haber tenido contacto con los virus y con otras enfermedades, los chiquitos de menos de 3 años tienen una situación más grave, de más exposición y si pueden sufrir una situación más compleja. Tienen otras formas de presentación y pueden algunas enfermedades tener un poco más de complicaciones. Porque también no están alertas, y esto lo digo... con intranquilidad. No se está alerta de que hay sincicial respiratoria, de que hay virus de la gripe en este momento. Entonces, inclusive la llegada al sistema sanitario. Entonces, ahí puede haber complicaciones. Pero sí estamos aprendiendo. Por ejemplo, dengue. Dengue, que ahora el año que viene o el primer semestre vamos a tener un gran avance para que el dengue no ocurra. Hoy el dengue está produciendo mayor mortalidad que el dengue en países de la América Latina, que el dengue que ocurría en el 2018. Bien. O sea, hay algo que pasó, que produjo un gran movimiento. Bonus track, y esto es de teleservicio, y esto es para mucha gente. Y la última te despedimos con esto. Y seguramente... El profesor Soli, fue rector de Buenos Aires, dice, tengo 2 Sinopharm, un clásico, tengo 2 Sinopharm y una Pfizer, y más de 60. ¿Me doy la quinta? Pregúntale, por favor, con las manitos así. Bueno, yo le digo... Cerrá con esto. Como usted tiene 2 vacunas de Sinopharm inactivadas y después tiene una sola de las vacunas de mayor eficacia, sí le recomendaría que se dé una quinta dosis. Pero... Cuarta, dice que tiene 3. Por eso, cuarta dosis. Yo leo 2 Sinopharm y 2 Pfizer. Dos Pfizer tiene. Pero aclaremos que la ciencia lo que dice es lo siguiente. En la Argentina hay 30% de las personas que no recibieron tercera dosis y hay 50% de las personas que no recibieron cuarta dosis. También la ciencia dice que en la Argentina hay 7 millones de dosis en las heladeras que son de una variante que es la variante ancestral, las variantes de las vacunas más antiguas y que ahora en el mundo hay otras vacunas que tienen menos concentración, que tienen 2 variantes, la variante de Wuhan y la variante de Omicron, que son las vacunas que si se dan, se tienen que dar en quinta dosis. Roberto, esas no están ahora. La grosería televisiva, que es simplificación y despedirte. ¿Desde qué número de vacunas para adelante te tenés que dar más vacunas? Tercera y cuarta dosis. La quinta dosis de los argentinos debería ser con vacunas bivalentes. Hay una información de las últimas 4 horas que dice que si uno recibe la quinta dosis de refuerzo con vacunas bivalentes, la inmunidad es más larga y posiblemente sea la base racional para que las vacunas de COVID se den una vez al año. Bien, entonces finalmente, repetimos, ¿a partir de cuántas hay que darse otro refuerzo? A partir de la segunda dosis hay que darse la tercera, cuarta. ¿Cuáles son las dosis más importantes? Sí. La tercera y la cuarta. Bien. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Muy bien, ahora vamos a plantear un tema que es el corte. Y después les cuento qué tema es. No, yo les cuento qué tema es. Los registros automotores. ¿Vos podés creer que en la época donde con cualquier aplicación haces cualquier cosa, vas al mundo de la prehistoria y haces un trámite de un registro automotor y pagás no sé qué cantidad de dinero? Bueno, esas son cajas de la política. Hubo un informe extraordinario ayer en el programa de Jorge Lanata, PPT, y hoy está Manu Jove, que investigó, después de la tanda nos cuenta
qué hay detrás, lo que vos ya sabés, pero con datos, de los registros automotores. Dale. Registros automotores. ¿Te suena? Ayer hubo un informe de PPT. Manu Jove, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que investigamos en Periodismo para Todos junto con nuestra compañera Ceci Bufleta aquí presente también. Lo venían siguiendo algunos colegas porque es un tema que básicamente genera indignación para todo aquel que tiene que someterse a esos trámites, porque después de comprar un auto, por ejemplo, tenés que entrar al sistema del registro automotor. Esto implica una serie de pagos, de tasas, de porcentaje de esa compra y venta del auto, una serie de trámites que obviamente termina beneficiando básicamente más allá del Estado a los dueños de esos registros del automotor, porque el sistema está hecho de manera tal que lo que se recauda a través de este esquema no va hacia el Estado. Ahora vamos a repasar algunos números para hablar de eso, pero va básicamente a los dueños privados de los registros, que se quedan buena parte de esto. ¿Y quiénes son? En la mayoría de los casos, o en muchísimos casos, por lo menos la lista es realmente muy larga, los dueños de esos registros, bueno, personas muy vinculadas, estrechamente vinculadas a la política, desde familiares directos de exministros, actuales ministros, funcionarios de primera línea, senadores, diputados, etcétera, hasta gente vinculada también por cuestiones políticas. Ceci, ¿es cierto que en el informe o alguien les dice que te den un registro es como que te den una embajadita? Y que ustedes vayan viendo, le dieron una embajadita, adivinen quién paga la embajadita, vos cuando vas a tu trámite. Sí, Juan Manuel López, el diputado de la Coalición Cívica, que tiene un pedido de informe sobre todo lo que se hace con el dinero que recaudan los registros automotor. Dice básicamente como una embajadita o como una especie de jubilación de privilegio, porque la embajada te tenés que ir, ¿no? Del registro automotor te quedás todo el tiempo que quieras. Hay una cosa muy impresionante de la oscuridad con la que se maneja ese dinero, que es que del registro automotor, la recaudación que va al Estado, primero que el 60% queda en el registro, pero el 40% que va al Estado no va al Estado de manera directa, va a un ente cooperador, que es ACARA, la Asociación de Concesionarios de Autos, y ese ente es el que se encarga de usar ese dinero a pedido del Estado. Gasta en lo que el Estado le pide, pero el gasto lo hace el ente cooperador, lo hace y mucho ACARA. Va a sueldos o aparte del sueldo del Ministerio de Justicia, ¿no? Esto siempre Nicolás Gadano habla de esto. Sí, pero quiero decir esto, vos no podés pedir por acceso a la información los datos a ACARA de qué se hace con ese dinero, porque es un ente que está por afuera del Estado de manera directa. Un ente cooperador, así se denomina la formalidad ACARA, este ente. Pero para hablar de estos números que decía Ceci, básicamente, datos de la Fundación Argentina Porvenir, primer semestre de este año, 35.000, cerca de 35.000 millones de pesos que se recaudaron a través de este esquema, a través de este sistema, apenas 11.000 millones de esa cantidad fue para el Estado. El resto entre ACARA, entre los registros automotores, sueldos, tasas y demás. Políticos y familiares de políticos, ¿qué vamos a ver ahora? Unos cuantos. Bueno, a quien fuimos a buscar particularmente es a Fabiana Cerruti. ¿Quién es Fabiana Cerruti? Bueno, su nombre lo indica, la hermana, una de las hermanas de Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, que no solamente tiene un registro, uno de estos de atención al público en Olivos, el número 2 de Olivos, sino que además es la titular, la referente de la Asociación de Encargados de Registros Automotores del país. A ver, vamos a ver. En el centro porteño, a orillas de la 9 de julio, queda la asociación que nuclea a todos los encargados de registros de la propiedad automotor. Y su presidenta es Fabiana Cerruti, la hermana de Gabriela, la portavoz presidencial. El gobierno cree... Vamos a ver si la encontramos. ¿El registro de la propiedad automotor? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Se encuentra Fabiana Cerruti? No. ¿En qué momento la puedo encontrar a ella? No, es muy difícil ubicarla acá. A ver, yo soy la secretaria de la asociación. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Usted es la secretaria de la asociación? Sí, esta es la dirección legal de la asociación. Ella no se encuentra acá. Ahora Cerruti no se encuentra acá. No se encuentra, ah. No. Además de su cargo en la Asociación de Encargados de Registro del Automotor, Fabiana Cerruti es la titular de Olivos Seccional 2. Acá está. Vamos a ver si acá lo encontramos.
que no pase eso. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos buscando a Fabiana Cerruti, a la doctora. ¿De parte? De PPT, Periodismo para Todos. Vale, dame un segundo. Gracias. No se encuentra la doctora. ¿No se encuentra? ¿Y suele estar ella acá? Sí. Porque fuimos a la asociación también, entiendo que ella es la titular, y la encontramos. No sé, la verdad que no sabría decir. Bien, favores políticos, embajaditas. Ahí está, esos son los registros automotores que hoy no tienen una razón conceptual de ser. Matías Santico, que ustedes lo conocen, claro, nos escribe, dice, los registros son kioscos del poder, yo lo leo, un curro inadmisible, pero no dejemos de mencionar que los trámites en sí mismos son una estafa. Lo que debería ser un arancel como un DNI, un pasaporte, termina siendo un impuesto proporcional al valor del auto y, por cierto, los 0 kilómetros ya tienen como un 50% de carga impositiva y el dinero que generaste para pagar el auto también ya fue grabado con ganancias y esas cosas. Bueno, hasta en los 90 era una suma fija el impuesto para registrar el auto. En el gobierno de Néstor Kirchner se cambió y se pasó a una suma móvil o porcentual. O sea, es un impuesto, no estás pagando el valor de un trámite. Esta es la idea que tenemos medio... Estamos confundidos, creemos que pagamos un nuevo impuesto y no debería ser así. Y son embajaditas que vienen de hace mucho tiempo y que saltean la grieta, digamos. No hay color político que se espante con esta cuestión. Sí, por supuesto, quizás cuando les toca estar del otro lado. ¿Sabés quién fue quien presentó el último proyecto concreto para eliminar o por lo menos para que esto pase a la órbita del Estado y deje de haber semejante manoseado en el mundo privado? Bueno, fue María Emilia Soria, hermana del hoy ministro de Justicia, quien justamente tiene a cargo esto porque en última instancia depende del Ministerio de Justicia. Claro, lo presentó cuando era oposición, en ese momento el Frente para la Victoria. Ahora justamente una concuñada de Martín Soria tiene un registro en Neuquén. Bien. Manu Jove, muchísimas gracias. La seguimos con este tema porque todo el mundo en algún momento estuvo ahí y además es un trámite analógico, engorroso, no está a la altura de la tecnología que ya para cualquier otro trámite se puede hacer. Claramente cajas. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahora Joaquín Morales Solá recibe y ya está en el estudio, Mauricio Macri. Hasta mañana.